No nos equivoquemos. Mi tema era la vanidad, la soberbia, la ambición y las mujeres. Estoy frente a él, le dije, Santo Padre, tenemos una productora que se llama Metanoia Films, por favor, deme su bendición. Me puso la cruz con su dedo pulgar aquí en la frente, me dio su bendición. Lamentablemente, el 90%, si no es que más, de lo que sale de esos medios de comunicación, en mi opinión, es veneno. Están envenenando a la sociedad. No sirve. Y empiezo a ver cómo chavitas de 15 años, todas hispanas, entrando a este lugar a abortar, a acabar con sus bebés, con la vida de sus bebés. El aborto es la pena de muerte. Están condenando a muerte a un bebé que su delito fue haber sido concebido. Soy esto, que soy el otro, que soy de lo peor. Cuando tienes esos bebés aquí en tus brazos, hermano, no me importa ser de lo peor. ¿Por qué? Porque una vida más va a ver la luz del sol. Si alguien le hace a mi hija la mitad de lo que yo he hecho, lo mato. Es el sueño que tú tienes para mí y te lo agradezco porque tú quieres lo mejor para mí, pero no es mi sueño. Entonces, ¿qué hago? ¿O me someto al sueño que tú tienes para mí y me aguanto? No voy a ser feliz. Yo pensaba que me iba a bajar del autobús, iba a caminar unas cuadras y me iban a descubrir ahí en una calle. Métanlo allá en esta escena, este muchacho, y de repente yo, bueno, gracias, sí, y ahí me iban a descubrir. Y el primer disco no grabé ni una canción, eso lo confieso. ¿Era como Milli Vanilli o qué? Estamos en número 1 en taquilla, le ganamos a Indiana Jones. You gotta be, you're kidding me, right? I mean, you're joking. Primer lugar. Esta fue la promesa que le hice a Dios en ese momento. Jamás volveré a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. A los tibios ya sabes lo que pasa, ¿no? Dios los vomita, ¿no? O frío o caliente, pero no tibio, ¿no? Un país muy rico donde hay mucha gente viviendo en pobreza. ¿Qué está mal? La corrupción. Es un país que no está siendo bien administrado. O sea, la doble moral no sirve. Episodios que se planean y otros que simplemente tenían que suceder. Este es uno de ellos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de conocer a Eduardo Verástegui en su casa en la Ciudad de México. Lo que estaba pensado como una primera conversación casual terminó siendo un encuentro de más de 6 horas, largo, profundo y completamente fuera de guión. Salí de esa reunión con algo muy claro. No estaba frente a la persona que yo creía conocer. Una semana después, decidimos agendar la grabación de su episodio de Game Changers aquí en mi casa, en este búnker donde planeo y ejecuto todos mis proyectos. Y es sin exagerar, una de las más poderosas que hemos tenido en el proyecto. Y quiero decir algo con total honestidad desde el inicio. Yo llegué a mi primera conversación con una percepción muy distinta de Eduardo. Una percepción construida, como nos pasa a muchos, desde lo viral, lo superficial y el ruido. Darme la oportunidad de escucharlo sin prisa, sin etiquetas y sin prejuicio cambió por completo mi mirada. Este episodio no es solo para quienes ya conocen y admiran su trayectoria como cantante, actor, cineasta o líder. Es sobre todo para quienes como yo no lo conocíamos realmente. Aquí vas a encontrarte con un hombre que ha vivido varias vidas. Un hombre que se ha transformado profundamente, que ha pagado precios altos por ser congruente y que ha cambiado el juego en múltiples áreas con un liderazgo nato y una profundidad humana que vale la pena conocer. En este episodio hablamos de propósito, de fe, de identidad y del origen de una de las películas más impactantes y necesarias de nuestra historia reciente, Sound of Freedom. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que Eduardo dice para escuchar esta conversación. Yo no lo estoy. ¿Es controversial? Sí lo es. Pero sí creo profundamente en algo. El crecimiento ocurre cuando nos atrevemos a escuchar sin prejuicios. Si llegaste hasta aquí con una opinión formada, te invito a pausarla por un momento. Ve este episodio completo, escucha, reflexiona y luego si quieres debatimos con respeto en los comentarios. Yo soy Manuel Cosío, esto es Game Changers. Conversaciones largas, humanas, incómodas cuando tienen que serlo, pero siempre con alto valor nutricional para la mente. Ahora te invito a ver la primera parte de la conversación que tuve con Eduardo Verástegui, todo un game changer. Gracias por estar aquí, Eduardo, y bienvenido a Game Changers. Y más que hayas tenido la generosidad de venir a visitarme en casa, te lo agradezco infinitamente. Gracias, hermano. Es un placer para mí estar aquí contigo y gracias por este espacio que me ofreces para poder hablar de lo que para mí es importante
y sobre todo para que mucha gente que todavía no me conoce, quiero hablarles desde el corazón, porque también cuando tú empiezas a trabajar en esta misión de poner los niños al centro, los niños son sagrados, los niños de Dios no están a la venta. Y cuando entregas tu vida, cuando estás dispuesto a dar tu vida por los niños, por todos los niños, yo sigo este principio universal que dice, tus hijos son mis hijos y yo por ellos la vida doy. Cuando pones toda tu vida en esta misión, hay también muchos ataques. Hay mucha resistencia, porque si este negocio del tráfico de niños para explotación sexual, trabajos forzados, tráfico de órganos, produce más de 150 billones de dólares al año. Imagínate los intereses que estás tocando. Claro. Obviamente vienen olas, tsunamis de ataques, bien diseñados, bien coreografiados, para destruir la reputación del Mensajero. mensajero. Porque si tú destruyes la reputación del mensajero, el mensaje se diluye. Es una antigua Premisa. táctica, ¿no? Sí, sí. Entonces los golpes son duros, golpes mediáticos, golpes de todo tipo. Y como ellos tienen un presupuesto mucho más grande que el mío, imagínate, estoy compitiendo conmigo mismo, ¿no? Estoy compitiendo con la narrativa que nuestros enemigos dicen de quién es Eduardo Verástegui contra mi narrativa, que tiene, comparado al presupuesto de ellos, pues son 2 centavos, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que me dan la oportunidad, por eso te lo agradezco, de poder contar mi historia, de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde quiero ir, pues lo agradezco profundamente. Me gustaría que empezáramos platicando sobre quién eras tú antes de que el mundo te pusiera etiquetas. Bueno, tendríamos que irnos hasta el inicio, ¿no? El origen. Yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas. Crecí en Jicotencal, Tamaulipas. Tengo 3 hermanas, soy el mayor. Tengo 3 hermanas que son como mis 3 ángeles. Mis 3 ángeles que siempre están ahí pendientes de mí, a pesar de que son las menores, ¿no? Y mi padre siempre me enseñó a ver por mis hermanas. Mi padre siempre me decía, algún día voy a faltar yo. Y cuando falte yo, quiero que seas el hombre de la casa, que veas por tus hermanas, por tu mamá. Y eso me lo decía desde niño. Entonces, esa responsabilidad Pesaba en los hombros de ver por mis hermanas, cuidarlas. Hay muchos gandallas allá afuera, que es muy fácil lastimar a una mujer. Muy fácil romperle el corazón a una mujer, ¿no? Uno como hombre pues es más frío y aguantador. pues aguanta más, pero te voy a contar una historia más adelante sobre la incongruencia de los hombres también, como por un lado a mis hermanas que nadie las toque, ¿no? Y por otro lado uno haciendo de las suyas. Y eso está muy mal también, porque al final del día deberíamos de ver a la mujer, a toda mujer, como a nuestras hermanas, como a nuestra mamá, como a nuestras hijas. No hay diferencia. Entonces el hombre tiene que ser un protector, un guardián de la mujer, siempre ver por el bien de la mujer, sean tus hermanas, tu mamá o quien sea, ¿no? Claro. Aplicar, o más bien poner en práctica la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado y haz por los demás lo que tú quieres que hagan por ti y por los tuyos. Tan, tan. Es el secreto de la congruencia, de la coherencia y de la felicidad, ¿no? De la paz, ¿no? O sea, no hagas lo que no quieres que te hagan. Es una sabiduría simple y sencilla que todo mundo puede entender, pero no todo el mundo la pone en práctica. Bueno, entonces, mis 3 hermanas, Alejandra, Alicia y Daniela. Mi padre José, que está en el cielo, y mi madre Alicia, que todavía tengo el privilegio y la bendición de tenerla. Una mujer fuerte que
ha dado todo por nosotros, ¿no? Entonces crecí en un pueblito muy pequeño, Jicotenca, Tamaulipas. Mi primer amigo fue un perro labrador negro que me regaló mi papá cuando tenía 4 años, llamado Clay. Con él empecé a nadar en un río llamado el río Guayalejo, a una cuadra de donde vivíamos en aquel entonces en Jicotenca, Tamaulipas. Yo me iba con mi mejor amigo, mi perro Clay, le aventaba un palo al río, él se aventaba y yo detrás de él me sujetaba de su cadena y ahí empecé a nadar con mi mejor amigo Clay. Entonces fui muy travieso, muy inquieto. Gracias a Dios mis padres me dejaron ser. No es como ahora que Y era otro Tamaulipas. era otro Tamaulipas, pero también hoy los padres de familia tristemente ven a sus hijos brincar, se suben en la cama, se caen, se rompen el brazo, lo que sea, y Les dan el iPad. tranquilízate, tranquilízate. O una pastilla, o peor, una pastilla y el iPad, ¿no? Y ahí que se queden tranquilitos, como zombies, ahí, dormidos, hipnotizados, ¿no? Qué daño le están haciendo a los hijos, ¿no? Gracias a Dios tuve unos papás que me dejaron ser. Obviamente hay también sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, yo soñaba con ser Superman cuando tenía 5 años. Era mi héroe, ¿no? Superman. Entonces mis padres me regalaron una, pues un disfraz. Era pijama disfraz, con la capa y con todas las botas y todo el numerito, ¿no? Y ahí me tienes, hermano. Mi papá trabajaba como ingeniero agrónomo en el ingenio azucarero de Jicotenca, Tamaulipas. Somos agricultores, sembramos caña de azúcar. Entonces mi papá estaba en el rancho, mi mamá fue no sé a dónde, y yo me quedo solo con mi mejor amigo Manolo. A probar la gravedad. Entonces le dije, a ver, Manolo, vamos a hacer cosas grandes tú y yo, hermano. Tú te quedas ahí abajo, ¿ok? Yo me voy a subir con mi capa, disfrazado de Superman, ¿no? Con mi uniforme de Superman. Y como había una feria en el pueblo, un día antes me compraron mis papás unos globos de esos de gas, que los sueltas y vuelan, ¿no? Y ahí los tenía 5 en el cuarto, entonces estaban con el listón todavía pegados al techo, pues los agarro con una mano, los 5 globos. Con otra mano tenía un paraguas. Llevabas plan B, plan C. Claro, hermano, siempre hay que prevenir, ¿no? Entonces, globos. Si no sirve la capa, los globos. Los globos ahí vamos a flotar. Y si no, Mary Poppins. Con la capa, perdón, con la sombrilla, pues vamos ahí más o menos también a balancearnos, ¿no? Y la capa. Entonces tenía 3, bueno, 4, ahí te va. 1, globos con gas. 2, la sombrilla. 3, la capa. 4, Manolo abajo. Que te cachara. Por si fallaban las 3, ahí estaba el amigo ahí como un trampolín, una especie de trampolín ahí para detenernos, ¿no? Y era un primer piso, pero muy alto. Parecieran 2 pisos, ¿no? Entonces ahí estoy con Manolo. ¿Listo? Sí, ok. Me aviento, hermano. No jalaron los globos, no jaló el paraguas, no jaló la capa y no jaló Manolo. Se movió Manolo. No, casi le rompo la pierna, le caí encima. O sea, él aguantó. Fue un amigo fiel, leal, ¿no? Este diente de aquí me salió por acá. Aquí tengo una cicatriz. Gracias a Dios no nos matamos. Al hospital, él casi le rompo la pierna, un golpe aquí en esta parte de aquí, porque ahí le cayó una de mis, con el pie. De las botas de Superman. Y yo nada más fue el trancazo en la quijada, casi me rompo la quijada, el diente, te digo, casi me salió por aquí. Y bueno, pues fueron las travesuras, son los riesgos. Aprendí, obviamente, que era ficción lo que estaba viendo, que eso no existe, que es complicado volar con capas y con globos y con paraguas, ¿no? Y mucho menos poner a tu mejor amigo ahí abajo por si acaso, ¿no? Ahora Manolo es abogado. Qué bueno que no lo fue en ese entonces, si no me hubiera demandado, ¿no? Me hubiera demandado, pero bueno. Entonces siempre fui muy inquieto, me cruzaba el río con el perro, me aventaba del techo creyendo que era Superman, me subía a un árbol a hacer una casita en un árbol y ahí me quedé dormido y llegó el vecino a despertar a mi papá, que con mucho cuidado se subieron pues a salvarme, porque si me gritaban yo me volteaba y caía. El árbol estaba rodeado de puros ladrillos con pico. Entonces imagínate, me caigo ahí del susto y me mato, ¿no? Inquieto, me regalaron una batería como la que tienes aquí. Me duró 2 días. La desarmé para hacer un coche volador. De pronto tenía un carrito de madera y lo amarraba detrás de un coche y le ponía las cosas de la batería a un lado como si fueran alas, para cuando la persona salía del coche, que no nos viera. Despegar. No despegábamos, frenó y nos traíamos contra el coche.
Nos pasaron, hermano, cualquier cantidad de cosas, pero todo eso Una niñez feliz. eran sueños que pues uno está experimentando a los 5 años, a los 6 años, ¿no? A lo mejor volamos, a lo mejor, pues a lo mejor inventamos algo nuevo. Era como, tenía una mentalidad como me gusta inventar, ¿no? ¿O te gustaba lo que habías visto también en la televisión o en las películas y te Eso es un peligro, inspiraba, ¿no? porque, ¿qué pasa? Mira, los medios de comunicación, bueno, me voy un poquito más profundo. El promedio de tiempo que pasan los padres de familia teniendo conversaciones con sus hijos, conversaciones profundas, al día, el tiempo, ¿cuánto crees que es? El promedio. 10 3 minutos. a 6 minutos al día. De 3 a 6 minutos al día. Es el promedio de tiempo Una que conversación pasan los profunda. padres de familia conversando con sus hijos. Bueno, ¿cuánto tiempo pasan los hijos, los jóvenes, enfrente de los medios de comunicación y redes sociales al día? No, horas. Más de 10 horas al día, el promedio de tiempo. Compara, ¿Quién está educando? ¿quién va a educar a los hijos? Los medios de comunicación, cine, televisión, videos, redes sociales, revistas, música, etcétera, etcétera, etcétera. O esos 3 a 6 minutos al día que va a tener un papá, una mamá con su hijo, además en un ambiente tal vez hasta medio aburrido, en una sala, lo va a regañar, etcétera, sin efectos especiales, sin musiquita detrás, sin edición, ¿no? Pues el impacto es muy grande. Ojo, no hay nada de malo con los medios de comunicación, son medios nada más, medios muy poderosos que si se utilizan de manera positiva, el impacto es impresionante, es positivo. Lamentablemente, el Y es así. 90%, si no es que más, de lo que sale de esos medios de comunicación, en mi opinión, es veneno. Están envenenando a la sociedad, a los No niños sirve. y a los jóvenes. Y eso, como dice el buen filósofo Pedro Moctezuma, eso no sirve, Sí. no sirve. Entonces, ¿qué sí sirve? La educación con principios, con valores. Padres, pasen tiempo con sus hijos, Presentes. tiempo de calidad, padres presentes, no ausentes, porque ¿cómo quieres Pero que? muchas veces digo, es muy difícil porque hay cuántas familias que ambos padres trabajan, ¿no? Y dejan al hijo Pero si la prioridad son los hijos, tienen que con, buscarse un con, espacio para con que, la abuela o con la claro, vecina o sí, pero volvemos a lo mismo. Entonces, si cuando te casas, tu matrimonio, tus hijos no van a ser prioridad, bueno, pues entonces tampoco se trata de no casarte tengas por hijos. casarte, ¿no? Eh, el matrimonio es un sacramento, es algo hermosísimo, ¿no? Vengo de una familia donde mis papás se respetaban, se amaban, nos dieron todo, el amor de una madre, el amor de un padre, mis hermanas, mis abuelitos. Somos una familia muy unida. Obviamente falta mi papá, nos falta ahora y nos hace mucha falta, lo extrañamos muchísimo, ¿no? Pero es muy importante el tiempo de calidad. O sea, cuando estemos juntos no hay celulares, vamos a pasarla en familia, va a ver cómo estás, platícame cómo te fue en tu día. Estar Vamos a verdaderamente touch bases, presentes. ¿no? O sea, otra vez a estar presentes, no ausentes, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, el impacto, repito, el impacto que tienen los medios de comunicación en cómo uno vive, cómo sueña, cómo se comporta, es muy, muy fuerte, para bien o para mal, ¿no? Entonces aprendí la lección. Fue duro el aprendizaje, fue doloroso, pero aprendí que no todo lo que ves en la televisión es verdad, ¿no? No hay que imitar, porque también hay un tema que te quiero comentar, hermano. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes, eh, tienen una tendencia, una inclinación de imitar todo lo que ven en el cine y en la televisión. Lo imitas, lo copias, te Sí, vistes. son los ¿Por referentes. qué te viste de esa manera? Porque lo viste en algún lugar, en algún espectacular, en alguna revista, la moda, si te gusta la moda. Estamos siempre imitando cómo vamos a hablar, cómo te vas a vestir, qué vas a decir. Por eso es muy importante la compañía, ¿no? Los dichos son evangelios chiquitos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eres lo que comes, eres con quien te juntas. El que anda con estrellas, el que anda con estrellas brilla. El que anda con cerditos se embarra de lodo, ¿no? La amistad es como el elevador. El amigo o te sube o te baja. Repito, dime con quién andas y te diré quién eres. Ojo, estoy hablando de con quién andas, me refiero a tus amigos, los que son contados con una mano, no tus conocidos. Obviamente en la carrera en la que yo
en la que yo me encuentro, pues tienes que conocer a muchísima gente, pero hablo de los amigos Cercanos, de una los mano, ¿no? reales. Es muy importante eh, escoger las buenas amistades. No te ponen una pistola para juntarte con alguien, entonces tienes esa libertad. Júntate con personas que te ayuden a sacar lo mejor de ti, porque esa es la misión en la vida. Como dicen, somos el promedio de las personas con las que nos relacionamos. Totalmente. Y el objetivo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Convertirte en la mejor versión de tu persona, alcanzar tu máximo potencial y usar tus talentos que Dios te dio para hacer de este mundo un mejor lugar. Ese es el objetivo. Entonces, júntate con personas que te van a ayudar a sacar tu Que mejor saquen lo mejor de potencial. ti, claro. Y eso es un proceso, obviamente, que no termina hasta que mueres. Estamos en un proceso, en una tarea de todos los días, hasta el justo se cae 7 veces al día, dicen. Entonces, es un proceso de mantener siempre el espíritu de estudiante. Porque el que dice yo ya lo sé todo, pues ya estás muerto en vida, hermano. Sí. Pues entonces, ¿qué haces aquí? Que no tienes que crecer. Es un proceso de crecimiento, tomar nota, aprender, estar abierto y siempre ir en busca de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Sí, lo que no crece muere. Totalmente, totalmente. Entonces, el origen es, nazco en Ciudad Mante, Tamaulipas, crezco en Jicotencal, Tamaulipas. Mis padres querían que yo fuera abogado. Entonces, como amo a mis padres, Manolo sí les hizo caso. Manolo sí les hizo caso a sus papás, él es un gran abogado, y yo fui muy inquieto, fíjate. En primer año, en la escuela Justo Sierra, estuve ahí primer año, segundo año. Al tercer año me corrieron por inquieto, me fui a otra escuela. Me corrieron, me fui a otra escuela y ahí sí terminé la primaria. 3 primarias, por eso tenía muchos amigos. Amigos aquí, amigos acá, amigos allá, ¿no? Después viene la secundaria, 3 años, Pedro J. Méndez, en Jicotenca, Tamaulipas. Después vino la preparatoria. Estuve en 3 preparatorias porque igual me corrían de una, de otra y de otra. Después vino la carrera. ¿Qué estudiaste? Derecho. 2 semestres nada más. No aguantaba ya. ¿En dónde? En Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, estudié 2 semestres de Derecho y en el tercer semestre hablé con mis papás. Esto no es lo mío. Acaba de cumplir 18 años, entonces andaba yo empoderado, ¿no? Ahora sí ya voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Ya soy adulto. No es mi pasión, papá. No me gusta, no. A ver, yo entiendo que es importante terminar una carrera, pero esto no es lo mío. Estoy aburrido, no me gusta, no quiero ser abogado. Ese es tu sueño. Ese es el sueño que tú tienes para mí. Y te lo agradezco porque tú quieres lo mejor para mí, pero no es mi sueño. Entonces, ¿qué hago? O me someto al sueño que tú tienes para mí y me aguanto, pues no voy a ser feliz. Entonces, y además ya no soy un niño como para que, a ver, clases de piano no me gustan, clases de piano, y ya después agradeces, gracias por la disciplina, porque ahora, si no hubiera sido por esa disciplina, no tocaría el piano hoy en día, ¿no? O la guitarra o lo que sea. Entonces, al principio, a los niños sí les tienes que meter disciplina. Pero ya a los 18 años, pues Ya la disciplina que no se puso antes ya entra más difícil. no quiero ser abogado. No ahorita. Me fui de vacaciones a Ciudad de México. No, mi papá no me quería apoyar porque obviamente él sospechaba, olía que anda buscando otras cosas y yo, si no acaba la carrera de Derecho, le quito todo el apoyo. Vamos a ver si aguanta. Este muchacho está acostumbrado a que le demos todo y no va a aguantar ni un mes. Entonces, obviamente, pues me quita todo el apoyo. A mí me gustaba mucho el negocio desde niño. A ver, yo a los 6 años, 7 años tenía unos amiguitos en la escuela que boleaban zapatos. Papá, cómprame un cajoncito. cajón, para bolear, y me fui a bolear. Y tengo el cajón todavía en mi casa, ¿no? Y estuve, no sé, 6 meses boleando zapatos. Después de la escuela nos íbamos allá al mercado, una esquinita, a bolear zapatos. Después, enfrente de mi casa, tu casa en Jicotencal, Tamaulipas, había una paletería. Imagínate los calores que hay allá. No, son calores cinta negra, ¿no? Pues ahí me tienes después de la escuela, a ver, agarraba mi carrito de paletas, hacían el inventario y me salía a vender paletas, así en el pueblito, ¿no? Me comía la mitad de la producción porque el calor era tremendo, entonces salía tablas, ¿no? Todos los días a vender paletas, ¿no? Después en el terreno detrás de mi casa vivían en ese entonces mis abuelitos, los papás de mi papá, y tenían árboles de naranja, de limón, y ahí me tenías cortando limones y naranjas y a vender naranjas y limones.
Y así siempre me gustó el comercio. Después compré un carrito de hot dogs y ahí tenía yo 13 años, 14 años y a vender El emprendimiento los era lo hot tuyo. dogs acapulqueños, ¿no? Y me iba muy bien y de repente, pues ya más grande, bueno, vámonos en autobús hasta León, Guanajuato a comprar botas, chamarras, cinturones, etcétera, artículos de piel. Regresaba y vendía todo en una semana. Entonces, pues acostumbrado que sí me dan el domingo, el típico domingo que te da tu papá cada semana, Lo ahorrabas. más lo que yo hacía, pues me iba muy bien. Entonces no me daba miedo que de pronto me dijeran, te vamos a quitar la joya, pues adelante, no pasa nada. Pues si yo llevo 10 Acá años, tengo mi plan B, mi plan C. llevo 10 años emprendiendo, ¿no? Entonces me compré un boleto de autobús de Jicotencatl a Ciudad Mante, otro de Ciudad Mante a Tampico y otro de Tampico a Ciudad de México. Ese fue largo, 9 horas. 9 horas, hermano, imagínate, yo iba con mis botas, unos jeans, recargado ahí en la ventana del autobús. Tenía yo 18 años soñando. ¿Y qué soñabas en ese momento? Soñaba de niño, cuando soñé de adolescente, ahora a los 18 años soñando ya más en grande, porque ahora voy a Ciudad de México. ¿Pero qué sueño es el que querías En ese perseguir? entonces, fíjate, yo quería hacer un comercial. Ese era mi sueño. Hago un comercial. ¿Por qué? Porque había un primo que había salido 5 segundos en un comercial de jabón y llegaba a Jicotencal, Tamaulipas, el primo, y era La celebridad. a ver, Leonardo DiCaprio. Por 5 segundos. Ahí yo me di cuenta también el poder de la fama. ¿Cómo es posible que el primito salió 5 segundos en un comercial y es el rey de Jicotencal? Y cuando viene todas las primas y las niñas es wow, y a mí no me pelaban. Entonces, ya sabes, entre los celos y la envidia de aquella época, ¿no? Pues a ver, yo también quiero esos 5 segunditos de fama para también, pues te das cuenta, uno empieza a descubrir a muy temprana edad el poder de la fama. Claro. Obviamente en aquel entonces completamente inmaduro y sin ningún propósito de nada más que Ligar. tener fama, poder, ligar, etcétera. Entonces yo llegué muy ingenuo. Yo pensaba que me iba a bajar del autobús, iba a caminar unas cuadras y me iban a descubrir ahí en una calle. Yo pensaba que en México, en todas las cuadras están grabando telenovelas y de pronto yo voy a llegar y de repente un productor va a voltear y a ver, métanlo allá en esta escena a este muchacho y de repente yo, bueno, gracias, sí, y ahí me iban a descubrir y no pasó nada. Llegué, no vi una sola cámara por ningún lado. Nadie me descubrió. Estaba un poco triste porque esas fantasías que uno se hacía de adolescente en un pueblo, no había redes sociales, no había nada de eso, obviamente, ¿no? Entonces, era muy fácil hacerte tu película en tu cabeza. Ese camión de 9 horas, no dormí. iba soñando en ¿Qué hago si entonces el productor me dice que, a ver, no, tengo que estar preparado? ¿Qué le voy a decir? Y me hacía unos cuentos en mi cabeza, hermano, pero que esos sueños buscar las cámaras. te mantienen vivo, Claro. te motivan. Se vuelven tu propósito, tu motor. No puedes dejar de soñar, porque cuando dejas de soñar ya estás muerto en vida. Tú sueña y después ve qué tienes que hacer para lograr esos sueños, ¿no? Claro. Y es un proceso muy divertido y te sientes vivo. Entonces, bueno, llego a casa de mi tía, la mamá del primito que había salido en el comercial 5 segundos. Oye, tía, pues tía, traes la fórmula. ¿Dónde? ¿Cómo le hago? Pues no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Y justo el último día donde yo ya me iba a regresar en autobús, fracasado, ¿no? Según yo, con el sueño, pues, esa maleta que iba llena de sueños, pues se desmoronaban. Regresaba vacía, iba a regresar vacía, ¿no? Sin esos sueños. Y de pronto un día le hablo a mi abuelita, Alicia, mamá de mi mamá, un día antes de regresarme. Estaba bastante triste, de verdad, muy, muy triste, porque pues no logré lo que había soñado en esas 9 horas de camino, ¿no? Y me dice mi abuelita, ¿cómo te ha ido? Pues bien, pero, y bueno, ¿y qué? El comercial, y pues no sé, no se pudo, no se logró. ¿Pero cómo que no se logró? Pues no se logró. A ver, dame un segundo, llámame en 10 minutos. Cuelga y le llama a un sobrino, un tío mío, que se llama Ricardo Peltier. Resulta que Ricardo Peltier, primo hermano de mi mamá, conocía a mucha gente que trabajaba en televisión.
libretistas, productores de telenovelas, actores, etcétera. Y le dice, a ver, sobrino, pues tú sabes, yo amo a mi nieto, fue el primero, fue el que nos hizo abuelos. El consen. Y fue pues muy inquieto, pero yo lo entiendo. Y él sueña con esto. ¿Puedes tú hacer algo para ayudarlo? A ver, tía, déjame hacer un par de llamadas y te llamo en 10 minutos. Pues ya hizo un par de llamadas, le llama. Sí, mira, dile que mañana a las 10 de la mañana en tal lugar lo veo, le voy a presentar a unos productores, le voy a presentar a unos libretistas y hay una escuela de actuación también que quiero que conozca al director de la escuela. Me llaman, me dan la noticia, voy a la reunión, hago la audición y de pronto me llaman, cambio mi fecha de regreso porque me dicen, en una semana te decimos si fuiste aceptado o no a esta escuela de actuación, que era un curso de iniciación de 6 meses, un curso de teatro, taller de televisión, etcétera. Me aceptaron, me dieron una beca y me quedé 6 meses. Y ahí el sueño volvió a cobrar vida. No, pero con todo, porque entonces ya yo estaba estudiando actuación, teatro, fui a una agencia de modelos donde me dijeron ya la ruta de cómo hacerle, me hicieron una sesión de fotos y a la semana estaba haciendo mi primer comercial de Pepsi. Después hice otro de Coca-Cola, después hice otro de Sabritas y después es puras cosas que hoy en día nuestro amigo Pedro Moctezuma nos dicen no sirve. Pero en aquel entonces yo estaba un poquito con el velo, ¿no? No veía muchas cosas, pero para mí fueron los primeros pasos. Había menos información Y además, en esa hermano, época. yo me aventaba un comercial por semana. La pirámide alimenticia estaba invertida. No, y a ver, tienes 19 años, te comías 2 vacas y en ese entonces yo iba al gimnasio todos los días, tenía un metabolismo donde comía de todo, tenía mucha energía, o sea, siempre fui muy deportista, ¿no? A mí nunca me gustó tomar, me echaba ahí un tequilita nada más por brindar con los amigos, pero nunca me gustó el alcohol. El vino tinto de repente en una cena, pero no tuve ese problema, gracias a Dios, no tuve ese problema. Entonces, el alcohol no me gustaba. Entonces, ¿qué sí me gustaba? Hacer deporte, ir al gimnasio, sí seguir mis dietas en aquel entonces, que era, ya sabes, tu atún con arroz y limón y aguacate, cosas que hoy en día le quitaría el arroz, ¿no? Pero en aquel entonces era parte de esa dieta que yo llevaba y fui muy deportista, muy trabajador, muy disciplinado en ese, porque nadie me había regalado nada y sabía que todo lo que estaba pasando me lo había yo ganado. Y te lo podías poner en riesgo, sí. Claro, y venía de la cultura del esfuerzo. Mi papá, después de que vio que llevaba todo esto en serio, ya volvimos a hablar, mejores amigos, 1 año no hablé con él, o sea, 1 año porque él decía, no, tiene que regresar y no regresé. Y cuando se dio cuenta que llevaba todo con seriedad y disciplina, otra vez hubo el encuentro, mejores amigos. Entonces tenía el tema de la modelada, que hacía comerciales cada semana, más la beca que tenía. Y después decía, quiero más, porque en ese entonces vivíamos en un departamento y éramos como 6 personas, entre ellos Pablo Montero, que su nombre es Óscar Hernández. Entonces éramos literalmente, si había 2 camas y literal, o sea, colchón, y ahí puros soñadores de provincia, ¿no? Y de pronto alguien me dice, oye, fíjate que están abriendo una discoteca que se llama el Salamanca y están contratando a modelos de barmans, ¿no? De bartenders. Y yo, pues yo no tomo, yo no sé, no importa, vamos. No te los tienes que tomar, tienes que servir. Y me invitan a una casa preciosa, antigua, muy bonita, de la familia de Pedro Moctezuma. Y ahí conocí a Pedro, recién llegado de México, pues ahí me tenías viernes y sábado de 7 de la noche que entrábamos, salíamos, no sé, 3 de la mañana, y las propinas eran buenísimas. Yo me acuerdo tenía como una burbuja así de cristal, ¿no? Ahí en la barra, entonces todos sí, puro gym boy, ¿no? Recargados, ¿no? Y y llegaban, a ver, yo quiero esto y el otro, y le preguntaba al de al lado, ¿esto cómo se hace? Así, y le hacía propina, ¿no? Más propina le echaba más alcohol. Entonces ahí dominaba muy bien el tema, nos salía con el tema. A ver, hermano. Con la pecera llena. Ganaba más de lo que me daban como modelo o la beca. Yo salía con puros billetes grandes y lo hacíamos. El truco era cuando empezábamos poníamos nuestros billetes grandes ahí para que vieran. Que ya habían dado, poniendo el ejemplo. Si no son de estos, hermano, entonces no va a haber un buen cóctel, ¿no?
y todos nos dábamos los tips, ¿no? Entonces ahí estuve como un año trabajando, entonces ya era la beca, lo que ganaba haciendo comerciales, más las propinas del Salamanca. No, pues yo ya me fui a rentar mi departamento solo, ya tenía mi coche, ya era libre, independiente, autónomo, y la ciudad, pues ya, eh, vamos, Ya era tuya, ya la habías conquistado. ahí entendí por primera vez lo que hoy quiero promover, el sueño mexicano. Construir el sueño mexicano. Yo sí sueño en ese día donde ya ningún mexicano se tenga que ir a otro país a soñar en grande, porque aquí no puede soñar por falta de oportunidades o por necesidad, por lo que sea. Se tienen que ir a soñar en grande y entonces se van ¿a dónde? Al sueño americano. Bueno. Y allá esas historias se repiten con mucha constancia. Claro, porque hay las condiciones. Y aquí entonces, aquí el problema es que yo sí sueño con ese día, ¿no? Donde ya nadie se tenga que ir a otro país a soñar en grande. Porque aquí puedes soñar en grande. Y que se repitan esas historias. Y también sueño con ese día donde los que se fueron, regresen. Como yo me fui también, estuve 15 años fuera, regresen a su país a poner en práctica todo lo que aprendieron afuera. Entonces, ¿has escuchado la historia donde nos dicen, no le des el pescado, mejor dale la caña de pescar y enséñalo a pescar, ¿no? Claro. Suena muy bonita. Sí, mi hermano, pero hay que cambiar las condiciones porque hoy en día no hay un río o una presa, hay puro lodo. Si me das la caña de pescar, por más que me enseñes lo que me enseñes, voy a pescar pura lombriz. No, mejor dame el pescado. Cambia las condiciones y ya que cambian las condiciones, entonces sí, dame la caña de pescar, vamos a pescar, vamos a emprender juntos y vamos a volar juntos, ¿no? Porque yo estoy convencido de que este país, México, es un país muy, muy rico en todas las áreas. Muy generoso. Donde hay mucha gente viviendo en pobreza. Demasiada. Entonces hay un problema enorme. A ver, ¿cómo? Sí, un país muy rico donde hay mucha gente viviendo en pobreza. ¿Qué está mal? La corrupción. La corrupción es un país que no está siendo bien administrado. El CEO de la compañía, con su gabinete, no está administrando los bienes de la nación como deben ser administrados. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viviendo. Un país donde nos han hecho creer que somos aves de corral. Estamos sufriendo el síndrome de Estocolmo, enamorados de los secuestradores, ¿no? No, señores, no somos aves de corral, de brinquito en brinquito, no vamos a llegar a ningún lado. Somos águilas reales. Águilas reales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, te la tienes que creer. Reconocernos como águilas, porque puedes ser un águila, pero te ves como pollito. Claro, pues entonces vas a estar de brinquito en brinquito. De brinquito en brinquito no se puede. Entonces, primero, créetela. Y eso pasa mucho, pero esa misma persona cruza y paga como una especie de rite of passage, ¿no? A nivel personal, en el sufrimiento, arriesgando su vida, cruzando la frontera inclusive. Y en el momento en el que incluso pues, se endeuda para cruzar, porque le tiene que pagar al pollero, lo primero que hace cruzando es encontrar el trabajo que encuentre, ahora sí, el trabajo que encuentre para primero pagar esa deuda. Claro. Y poder tener esa posibilidad de después de eso emprender y el sueño americano, pues las condiciones se prestan para él. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí en México, cambiar las condiciones. Tenemos que trabajar todos unidos, porque yo te tengo una buena y una mala. La buena es que la mayoría de los mexicanos somos personas que creemos en Dios, defendemos la vida, creemos en los valores de la familia, amamos nuestras raíces, amamos a México, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, patriotas, nos gusta nuestra música, nuestra comida, tenemos todo. Esta cultura. Entonces, la mayoría de los mexicanos somos eso. ¿Cuál es la mala noticia? La mala tiene solución. Es que no estamos bien organizados, no estamos bien articulados, entonces nos tienen divididos.
Y claro, divididos, pues no Divide y vencerás. tenemos la fuerza que podríamos tener Claro. si estuviéramos trabajando unidos, porque unidos somos más fuertes. Entonces, primero busca el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Entonces, hermano, te cuento para concluir esta historia. Cuando ya estoy en México, cuando ya estoy viviendo solo, cuando ya tengo mi coche, cuando todo está bien, aparentemente, obviamente, quiero más, algo me falta. Y de pronto conozco a Francisco Zorrilla en un trabajo que hicimos en una sesión de fotos y me invita a formar parte del grupo Cairo. Para hacerte el cuento largo corto, acepto y de pronto, de la noche a la mañana, estamos grabando un disco. Unos meses después, obviamente ya dejo de hacer comerciales, salgo del Salamanca, me salgo de la escuela de actuación y de pronto estoy en una gira por todo Hispanoamérica. En Siempre en Domingo cada 2 semanas salíamos y de pronto estadios, haciendo giras de promoción y giras de conciertos. Año y medio después en Perú, estadios llenos de jovencitas gritándote, pues te vuelves loco. Me la creí. Yo creía que era la última Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, la vanidad, la soberbia y todo eso también te mata, ¿no? El querer tener una novia aquí, otra allá, se vuelve también es una adicción, ¿no? Tu ego, tus amigos que te ven para arriba, no se le va ninguna. Y tus ídolos en ese entonces también, el hombre de las 1000 mujeres, ¿no? Yo quiero ser como él, y el Latin Lover, el Playboy, el Casanova, el Don Juan, el mujeriego, pues crecimos en un ambiente Donde eso se te enseña aplaude. el Claro. verdadero macho, ¿no? El verdadero hombre, el exitoso, pues es el mujeriego, el que tiene 1000 mujeres, el que no se le va ninguna, el que tiene el verbo, que tiene el verbo de verbos, y todos estamos compitiendo con ser el Don Juan de Don Juanes, ¿no? Una mentira, hermano. Una mentira. Estamos como los perros galgos que van correteando una liebre, casi nunca la alcanzan. Pero cuando el perro es muy veloz, se lanza, tira la mordida y muerde esa liebre. ¿Y qué le pasa a ese perro? Queda lastimado, sangra, se lastima la mandíbula, queda ahí tirado. Y ese perro jamás vuelve a correr en su vida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que venía correteando una mentira. Esa liebre era falsa. La venían ¿Y en qué momento te diste cuenta? La venían controlando a control remoto. Entonces yo como ser humano venía persiguiendo esos sueños que la sociedad te dice que cuando los alcances vas a ser muy feliz. Cuando llegues a la cima de la montaña vas a ser muy feliz. Y ahí vas como siguiendo lo que la cultura, lo que la sociedad, lo que la televisión te va diciendo. Si tienes esto, vas a ser feliz. Si tienes esto, vas a ser feliz. Si tienes esto, vas a ser feliz. Y vas correteando esas liebres hasta que llega un momento donde, igual como este perro galgo, empiezas a sangrar en sentido figurado, ¿no? Tirado en el suelo, lastimado, te levantas, te sacudes y te haces estas preguntas. ¿A quién vengo correteando? ¿A quién estoy correteando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Esto no era lo que me habían dicho que era, ni eso tampoco. Entonces entras en una confusión porque dices, ¿dónde está la felicidad? ¿Qué es la felicidad, no? Y todavía no tenía no tenía las respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Después de estar 3 años y medio con Cairo, digo, no, pues esto ya no es para mí. Ya ni siquiera canto las canciones que quiero cantar, ni me visto como me quiero vestir, ni digo lo que quiero decir. Entonces ya fue una etapa que... Sí, que ya no te veías y no te reconocías en el espejo. Los primeros 6 meses, la luna de miel, ¿no? De la fama y todo eso, pues pasa y va pasando. Y el corazón, hermano, hay un vacío que... También hay mucha no se puede soledad, llenar ¿no? con las cosas del mundo. Por más que quieras llenar y llenar, es un vacío que no lo vas a llenar más que con Dios. Y yo todavía no encontraba esa relación con Dios, porque yo, gracias a Dios, siempre creí en Dios. Y creciste en una familia católica. Íbamos a misa una vez al año, ¿no? A darle gracias a Dios por todo el año, ¿no? Según yo era muy buen católico, yo decía, mira, mientras no mates y no robes, todo está bien. Sí, te persinabas al subirte, al bajarte del avión. Somos seres humanos, somos imperfectos, Dios nos ama, no hay que juzgar a nadie, y yo me daba una licencia solito de hacer lo que yo quisiera hacer en el nombre de la libertad, porque yo pensaba que la libertad es hacer lo que se te pega la gana, mientras no robes un banco, no hagas cosas. Yo era quien me ponía
Había categorías. Mis reglas, esto sí, esto no, esto sí. Entonces yo era como Esto un poquito. mi propio patriarca, el papa de Eduardo Verástegui era yo mismo, ¿no? Pues qué conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí me iba y Dios sí era parte de mi vida. Pero te hago un ejemplo, mira, por ejemplo, este vaso es parte de la mesa, ¿no? Pero no es el centro de la mesa, es parte de la mesa. ¿Qué hay que hacer para que este vaso sea el centro de la mesa? Pues hay que ponerlo en el centro de la mesa. Entonces, Dios era parte de mi vida. Sí, estaba por aquí estaba, parte de mi vida. Pero no era el centro de mi vida. No porque yo no quisiera, sino porque no lo conocía. ¿Y cómo puedes amar lo que no conoces, no? O mal conoces. Entonces, ¿qué pasa? Después de Cairo, me voy a vivir a Nueva York. Y en Nueva York viví, no sé, 8 meses. Me gasté todo lo que había ahorrado en Cairo, me lo gasté en esos 8 meses. Y después de esos 8 meses, igual, no, ya vi Nueva York, ¿qué más? ¿Qué más? Siempre inquieto. Y te voy a decir dónde está la confusión. Como yo no tengo una vida, el típico testimonio de una persona que tocó fondo porque vivió Una excesos. tragedia. Entonces, yo no, pues mi vida estaba atleta, deportista, sin vicios, nunca en mi vida, a pesar de que estuve rodeado de todas las drogas, porque en el ambiente donde yo estaba, para donde voltees, había drogas de tutti frutti, ¿no? Gracias a Dios, no probé nunca en mi vida, nunca en mi vida. A ver, nunca. 4 veces en mi vida, 4 veces por la presión, agarraba un cigarrito de marihuana, me hacía como que medio tonto para decir, bueno, yo pertenezco aquí al gremio, ¿no? Y adelante, y lo soltaba. Eso es todo. 4 veces, ¿eh? Y de las 4 veces yo creo que si probé, tal vez en una ocasión, y no me gustó, pero para nada, me dio un miedo tremendo lo que estaba sintiendo, dije esto nunca más en mi vida. Todo lo demás, nunca. A pesar de que me dicen que Eduardo vivió esto, podrán decir lo que sea. Lo que pasa es que si no matizas cuando cuentas tu testimonio y dices, es que antes viví una vida desordenada y no entras en detalle, los enemigos en ese hueco, hacía esto y esto y claro. esto. No, a ver, señores. No es lo mismo robarse no es lo mismo robarse un gansito que un banco. Los dos son ladrones, pero no es lo mismo robarte un gansito que un banco. Bueno, pues esto es lo mismo. El hecho que yo diga, vivía una vida desordenada, si no matizas, ahí le echan todo. Entonces, no, señor, no nos equivoquemos. Mi tema era la vanidad, la soberbia, la ambición y las mujeres. Porque, repito, crecí en un ambiente donde yo pensaba que entre más mujeres tuvieras en tu vida, ibas a ser más masculino, más hombre, más sabio, ¿no? Una mentira, porque el verdadero hombre no es aquel que usa a la mujer como un objeto. El verdadero hombre es aquel que respeta la dignidad de la mujer y ve en ella, como te dije hace un momento, ve en ella a su mamá, a su hermana o a su hija. Esa congruencia tenemos que tener. Entonces estaba equivocado y te voy a decir más adelante cómo me di cuenta que estaba equivocado. Esa historia. Entonces, después de Cairo, dejo Cairo, me voy a Nueva York, regreso a Nueva York y me invitan a hacer una telenovela que se llamaba Una luz en el camino. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y hago mi primer personaje en una telenovela. Fue la primera novela que grabé. Después vino una segunda que se llamó Soñadoras. Después vino una tercera que se llamó Alma Rebelde. Y después vino una cuarta que se llamó Tres Mujeres. Y justo ahí, también otra vez, más, esto no es suficiente. Me estaban ofreciendo un contrato de 7 años, 7 telenovelas y esto y el otro y todo lo que había soñado antes en tener. Dije, no, esto no puede ser. Y un amigo me convenció, no firmes nada, vámonos a Miami. Lo peor que te puede pasar es que regreses y lo firmes, ¿no? Pero vámonos a Miami. Y me convence a mudarme a Miami. ¿Buscando qué? Buscando regresar a la música. O sea, la música fue algo que te encantó. Siempre me acompañó. O sea, desde Cairo
Después, cuando grabo telenovelas, ahí la música, pues, ¿Y de pone pausa. chiquito la música era parte de tu vida? No, fíjate, o sea, sí era parte de mi vida en el sentido de que tenía tíos compositores que tocaban la guitarra y De bohemia familiar. mi abuelo Tomás era pintor, guionista, entonces sí crecí rodeado de arte, pero nada más. Yo tenía la curiosidad nada más de decir, bueno, y si yo le entro a esto, no como hobby como ellos, porque ellos eran mis tíos doctores y en sus ratos libres la bohemiada, pero no se dedicaban a eso, ellos se dedicaban a la medicina, ¿no? Mi abuelo, doctor también, en los ratos libres pintaba, ok, pero no se dedicaba a eso de manera profesional. Entonces yo decía, bueno, y si algo de lo que estoy aquí viendo, tal vez, Lo aplico tal profesionalmente. vez para mí sí es una vocación. ¿Cómo voy a saber? Pues tengo que intentarlo y por eso fue que me quise ir primero a hacer un comercial, pensando que después del comercial tal vez seguía una novela de extra. También parte del sueño que no te terminé de contar, sí, era hacer un comercial, pero en una de esas el comercial me llevaba a trabajar de extra en una novela. Ya con eso regreso y a ver qué sigue, ¿no? A lo mejor la música no la tenía muy clara. La música realmente Francisco Zorrilla fue el que me convenció de entrar al grupo Cairo. Y obviamente a los 2 meses de estar en un estudio, ya después de ver el primer disco, no grabé ni una canción, eso lo confieso, creo que nunca lo he contado. Era nada más poner la cara. No, porque resulta que después me enteré. ¿Era como Milli Vanilli o qué? No, lo que pasa es que diferente, porque aquí había una estrategia que yo no sabía. Resulta que uno de los del grupo, Paul Forat, lo querían lanzar como solista. Esa era la misión. Pero resulta que en ese momento la estrategia era primero meterlo al grupo y después lanzarlo como solista. Entonces era importante darle a él todas las canciones para que, pues, el que quería realmente seguir con esa carrera era él, un gran cantante, un gran artista. Yo no, lo mío era una experiencia nada más. Bueno, sentamos 2, 3 años para la experiencia y después ya yo regreso a lo que yo quiero ser, que es actor, porque yo ya llevaba 1 año y medio estudiando teatro, y ya estaba yo convencido de que lo mío era la actuación, ¿no? Entonces lo de la música fue como una distracción. De hecho, yo le decía a Zorrilla, oye, hermano, yo quiero terminar mis estudios de teatro, yo quiero ser actor de teatro, yo quiero ser esto, quiero ser cine. Pero a la par un descubrimiento también. Y me decía, sí, pero esto es temporal. Y te va a formar. Y después ya sí, la carrera de actor la puedes hacer toda la vida, esto es ahorita nada más. Entonces, para mí fue como una experiencia. Entonces, que me dijeran, ¿vas a grabar o no vas a grabar? No me importaba. ¿Va a grabar Paul todo? Pues adelante, no pasa nada. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, coros, bueno, pues cantamos los coros, y ahí nos tenías. A los 6 meses dije, no, esto no me está gustando. No, a ver, 6 meses y ya, pero si voy a seguir con esto, pues yo tengo que cantar. Entonces, pues a ver, y viene el segundo disco, y ya en el segundo disco ya grabo mis 2 primeras canciones, ahí agarro más seguridad, y ya en vivo ya cantaba 6 canciones, y ya nos repartíamos las canciones entre todos, porque al principio como que no me importaba, pero imagínate ya estar trabajando más de 1 año, 2 años, 3 años en un grupo, y tú nada más ahí bailando, bailando, y dije, no soy bailarín de ningún grupo, ¿no? Entonces, vino la experiencia de poder cantar, entonces yo quería regresar a esa experiencia, pero ya más libre, con canciones más, que te más representaran. adecuadas, ¿no? Para mí, que me representaran. Entonces me voy a Miami y ahí conozco a Fernán Martínez, un gran manager, que en ese entonces era manager de Enrique Iglesias. Acaban de terminar su relación laboral y firmo un contrato con él. Firmamos un contrato con Universal Music. Grabo mi primer disco con Estefano, un colombiano, un gran productor, gran compositor, gran músico, y grabo mi primer disco. Y un día me encontraba volando de Miami a Los Ángeles, iba con mi manager a promocionar ese disco en un festival de radio hispano en Los Ángeles, California. Y al lado de mi manager venía una persona que resultó ser el vicepresidente de audiciones para el estudio 20th Century Fox. Nada más. Me hace una audición. Yo le dije al principio, no hablo muy bien inglés. Hace que me platicaste que se te quedaba viendo así. Se me queda viendo el avión, yo no sabía parar.
vamos, hasta incómodo, ¿no? Yo le decía a Fernán, este cuate se nos queda viendo muy raro. ¿Le está tirando la onda o qué? Ya cuando aterrizamos pues, nos dimos cuenta que no, que él venía haciendo audiciones y este cuate puede servir para el personaje. Iba tomando notas. Iba tomando notas. Entonces yo le digo, mira, no hablo muy bien inglés, no te preocupes. En español él me contestó, el 90% de la película vas a estar dormido. Eso sí lo puedes hacer. Bueno, me preparé, hice mi audición, me quedo con el personaje, dejo la música a un lado, el disco justo en su momento donde el disco iba apenas a promover. Me di cuenta que, pues, no, mi sueño más grande en ese entonces era hacer cine. Imagínate, yo vengo de un pueblo y de pronto, años después, a Hollywood, estoy a punto de entrar a hacer una película producida por 20th Century Fox sin hablar inglés. Este es el sueño americano, de los sueños americanos, ¿no? Y que conocí a la persona en un avión. O sea, eso si lo escribes, no te lo cree nadie, ¿no? Y de pronto dije, no, la música o esto. Y no podía hacer las dos. Entonces dije, vamos a dejar la música a un lado y vamos a hacer la película. Hice la película. ¿Qué película fue? Chasing Papi, una comedia. Y te cuento, esa película cambió mi vida por lo siguiente. Cuando audiciono, cuando me dan el personaje, a las 2 semanas, había tenido como 100 reuniones y ya tenía agentes, managers. En aquel entonces, ¿se te abrió Hollywood? Yo tenía un manager y ya. Ahora no, pues que agente. No, pues ahora manager. No, pues ahora publicista. No, pues ahora abogado. No, pues ahora pues, todo un séquito de personas, más de 20 personas de pronto trabajando conmigo para ayudarme en mi carrera. Obviamente en ese entonces yo no tenía muy claro lo que ahora tengo claro. Y de pronto audiciones y audiciones y una serie de televisión por acá y otro episodio por acá y una película por aquí. De repente y ahí iba tomando clases de inglés. Y en esas clases de inglés que iba tomando, mi maestra de inglés cambió mi vida para siempre. Te dije que la película fue la que cambió mi vida para siempre, pero no. Gracias a esa película, yo contraté a una maestra de inglés para que me ayudara a que en esa película se me entendiera lo que iba a decir, aunque iban a ser 20 frases que se me entendieran. Cuando estabas despierto. Exactamente, cuando estaba despierto iba a hablar, pues que se me entendiera, ¿no? Lo que iba a decir. Entonces ella venía a mi casa y a través de estos ejercicios de diálogo, de acento, etcétera, ella me iba preguntando, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? En inglés todo, ¿no? Y como ella utilizó el método socrático, o sea, me hacía preguntas, no me decía estás bien o estás mal, o preguntas, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Cuál es la misión que tienes en tu vida? ¿Por qué quieres ser actor? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué te motiva a levantarte todos los días? ¿Por quién vives? ¿Por quién mueres? ¿Qué sueñas? Yasmín, espérame, déjame contestar la primera. Y ahora regreso contigo, ¿no? Pero Can you repeat the question? Gracias a esas preguntas, hermano, yo empecé a darme cuenta que llevaba una vida llena de contradicciones. Gracias a estas conversaciones, yo pude abrir los ojos en muchas áreas de mi vida donde estaba dormido. Por ejemplo, Eduardo, ¿eres parte del problema o de la solución? Yo, ¿a qué te refieres, Yasmín? Bueno, hay más de 60 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, tú uno de ellos. Y es muy triste que muchas personas en Estados Unidos piensen que ustedes, los hispanos, son una amenaza a la democracia de este país porque piensan que ustedes son lo que vemos en el cine y en la televisión. El estereotipo el estereotipo negativo del hispano. El narcotraficante. Siempre te ponen como lo peor de lo peor. El bandido, el ratero, el narcotraficante. Y si bien te va, el Don Juan, Latin lover, playboy, mujeriego, mentiroso. Borracho. Entonces, todo esto que te acabo de decir es de lo que está lleno el contenido que produce Hollywood. Desde los 40 hasta hoy, Hollywood se ha empeñado en perpetuar esta imagen negativa de los hispanos. Y mucha gente cree que ustedes son eso. Y muy pocas veces hemos visto a los hispanos teniendo la oportunidad de ser héroes, heroínas en el cine o en la televisión. Y no me refiero a héroes de ciencia ficción como Batman, Superman, etc. No, me refiero al héroe real de todos los días. El hispano que se muda a Estados Unidos no a robarse nada, sino a trabajar muy duro para sacar a su familia adelante. El hombre honrado, honesto, creyente, íntegro. La mujer no reducida a un objeto sexual, a un símbolo sexual. No. ¿Tienes hermanas? Sí.
¿Quiénes son ellas? No, pues son el corazón de la familia, son 3 mujeres llenas de sabiduría. Bueno, gracias. A eso me refiero. ¿Por qué no vemos a las mujeres siendo el corazón de la familia, llenas de sabiduría, profesionales, ¿no? ¿Por qué no? Entonces te hago una pregunta. Nuevamente, ¿eres parte del problema o de la solución? Qué maestra. Esta no era maestra de inglés, era maestra de vida. Cuando volteo hacia atrás y repaso todo lo que venía haciendo, gobernado por la ignorancia, obviamente, le Por la dije, programación. con lágrimas, o sea, le dije, soy parte del problema. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora que ya lo sabes, porque pues lo que no sabías, obviamente no hay tanta culpa como haciéndolo si ya lo sabes. No, pues en este momento, Yasmín, yo le voy a hacer una promesa. Yo le voy a hacer una promesa a Dios y a mis padres de que jamás, fíjate bien, le dije, jamás volveré a trabajar en ningún proyecto. Y esta fue la promesa que le hice a Dios en ese momento. Jamás volveré a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y por andar haciendo promesas, me quedé sin trabajo 4 años. 4 años, no porque no haya trabajo, no, llegaban las ofertas. Abría el guión, no puedo. Pero ¿cómo no vas a? O sea, mis managers pensaron que me había vuelto loco. Pero Eduardo, la gente mata por esto va a cambiar tu vida. No puedo. Pero ¿cómo? Chasing Papi, bueno, antes no sabía. Ahora sí sé, esto no lo puedo hacer porque esto no eleva la dignidad de los latinos, de los hispanos en Estados Unidos. La degrada. Pero fue Yasmín la que te llevó no solo a través de esos cuestionamientos, sino también a descubrir tu fe y poner a Dios en el centro. Fue una combinación de todo, pero lo hizo quirúrgicamente. O sea, ella empezaba primero con principios filosóficos, ¿no? El método socrático. Después me hablaba de mi fe. Ella era la primera católica que yo conocí en mi vida practicante, congruente, porque yo venía de un catolicismo muy cultural, ¿no? O sea, era católico, sí, pero cultural, creyente en Dios, sí, pero como te dije, Dios parte de mi vida, pero no al centro. Iba una vez a misa al año, entonces no conocía la doctrina, no conocía mi fe, y repito, no puedes amar lo que no conoces. El propósito del ser humano, primera página del Catecismo de la Iglesia Católica, propósito del ser humano, conocer, amar y servir a Dios. Pero ve el orden, conocer primero. ¿Por qué? Porque no puedes conocer, no, perdón, No puedes amar lo que no lo que conoces. no conoces. Entonces el orden es muy importante. Conocer, amar, ¿y qué pasa cuando conoces a alguien y lo amas? Lo sirves. Bueno, Claro. ese es el propósito del ser humano. Conocer, amar y servir a Dios. Entonces ella me empezaba a ayudar en mi fe también. Y ella iba a misa no los domingos, iba a misa todos los días. ¡Wow! La primera persona que no es un sacerdote o una monja o un Porque religioso. cuando tenías clases con ella. Llegó un momento donde todos los días se me hizo una necesidad ya no solamente el inglés. Su compañía, su conocimiento, sus reflexiones, sus preguntas, me volví adicto a eso. Se cambió la vida. Yasmín, entonces, a ver, era como una especie era mentor, era coach, era mi director espiritual, era mi hermana mayor que nunca tuve. O sea, ella fue el ángel que Dios me mandó a rescatarme en un lugar donde la gente se va a perder. A encender la luz. Imagínate, o sea, Hollywood, donde no es un lugar que tenga la fama, donde la gente va y tenga conversiones, bueno, fue ahí donde Dios cambió mi vida, porque dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda aún más la gracia. Imagínate el pecado que hay en Hollywood, imagínate la gracia que hay, ¿no? Entonces, para mí, ella fue un regalo de la gracia. Y Yasmín, cuando me empieza a abrir los ojos y le digo que, pues, me estaba quedando sin trabajo, tranquilo. Dios lleva a los hombres a las aguas profundas, no para ahogarlos, sino para purificarlos y limpiarlos. Esto es una limpia nada más. No te quejes. Tampoco te quedes en tu casa con los brazos cruzados a ver a qué hora Cae el maná. No, no, no. Tú trabaja, sueña. Conocí a un sacerdote unos meses después que me presentó un amigo, porque me dijo, Eduardo, ten mucho cuidado. Mira, en Hollywood, en cada esquina hay sectas por todas partes. No te vayan ahí a lavar el coco, no te vayan a meter en algo raro. Así es que, Se mira, ve una que sí sea iglesia me católica. dijo, no, porque efectivamente en cada esquina hay sectas de todo tipo, ¿no? Y hay historias donde de pronto hay personas que han perdido todo por estas sectas. Entonces agarran a personas heridas, vulnerables, pues son carne de cañón.
Entonces, este amigo de la familia me dice, mira, habla con este sacerdote simplemente para que le cuentes de ella. Y cuando le conté de ella, me dice, no, pues una santa, esta mujer, la quiero conocer yo también, ¿no? Y, y ese padre me regaló un libro que se llama Roma Dulce Hogar. Ese libro fue el que me cambió la vida también, porque es un libro de un pastor que toda su vida creyó que la Iglesia Católica era el problema de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, él se especializaba en hablar con católicos y en una hora, en 2 horas, les tumbaba la fe y se los llevaba a su iglesia. Él era presbiteriano y era muy bueno en lo que hacía. Un cuate congruente, de familia, un hombre lleno de Dios. Y entonces su iglesia estaba llena de puros excatólicos. De hecho, hay un dicho que dice eh, católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Entonces, este tipo, después de 10 años de estudio, de ayudar a los católicos a salirse de ahí para encontrarse con Cristo, cuando empezó a cuestionar la misa, no, es que la misa es la idolatría de las idolatrías, ahí está el diablo, tengo que ayudar a los católicos, Dios me va a exigir, me va a pedir cuentas de qué hice yo con mis hermanos católicos, los tengo que salvar, los tengo que sacar de ahí. Y cuando empezó a meterse a estudiar, a ver, yo estaba leyendo este libro, hermano, y estaba casi perdiendo mi fe católica, de lo bueno que era el tipo, ya no quiero, padre, sigue leyendo, sí, no, pues que esto está muy fuerte, ya tengo 40,000 dudas ahora, no, sigue leyendo. Pues seguí leyendo y de pronto, Acaba el libro. y de pronto el pastor Scott Hunt se convierte al catolicismo. O sea, por quien luchó para sacarlos de ahí, da su testimonio en su iglesia, señores, de regreso a casa, Roma Dulce Hogar. Y les voy a contar por qué. Entonces, cuando yo acabo de leer ese libro, ¿qué hago? No puede ser. Yo hasta ahorita no sabía lo que era la misa hasta que cerré este libro. Y entendí a Yasmín por qué iba todos los días. Y ahí le hice una promesa a Dios. Yo quiero comulgar todos los días de mi vida. Por lo menos haré lo que esté en mis manos, no solamente los domingos. Yo quiero recibir la comunión todos los días. Y empecé a ir a misa todos los días a las 6 de la mañana. Imagínate, yo llegaba a la iglesia y había 5 señoras de 93 años, hermano. Eran mis nuevas amigas, porque perdí todos mis amigos, los que yo pensaba que eran mis amigos, ¿no? Y de pronto, pues mis nuevas amigas, ahí me ponía a rezar con ellas y pidan por mí, hoy tengo pues una reunión con una persona que me va a ayudar a abrir una productora de cine, ¿no? Y así todos los días estaba en misa y de pronto digo, no, Hollywood, yo ya no puedo seguir aquí. A ver, ahí te quiero interrumpir tantito porque en el momento en el que se dan normalmente las grandes transformaciones o los cambios en las personas es cuando, como decías, toca alguien fondo, hay alguien, una tragedia, una situación que dices, no más, no, Un antes y un después, no ¿no? puedo seguir así. Pero pues aquí estabas tú viviendo, después de haber vivido el sueño mexicano en el mundo del entretenimiento y Televisa y las novelas y el boy band y la fama y las mujeres y el dinero, te vas a Estados Unidos, una película que pone en pausa tu carrera musical. O sea, eso es tener opciones. Ujú, Pero para la gente que no tiene opciones, ujú. ¿cómo llevas tú ese proceso de decir esto que son las bendiciones o la vida o los sueños que se están cumpliendo y que siempre busqué? ¿En qué momento te diste cuenta de que realmente no estabas viviendo una vida que fuera la tuya? ¿Fue el mensaje de Yasmín Sí. o se mezcló con alguna otra circunstancia? Bueno, mira, es una mezcla, es una combinación de muchas cosas. Quiero empezar por la primera, que creo que es la más importante. Mi madre, Alicia, antes de dormir, siempre le decía a mi padre José, oye, tengo miedo de que algo malo le pase a nuestro hijo, porque pues ya no nos escucha. Lo que le decimos le entra por un oído y le sale por el otro, Estando tú allá. estando si yo conquistando el mundo, ¿no? Y no nos escucha y tengo miedo que algo malo le pase porque nada bueno puede salir del ambiente donde él anda nadando. Está lleno de soberbia, vanidoso,
cree que lo sabe todo, no nos escucha. Es la combinación perfecta para que algo malo suceda. Entonces mi madre le decía a mi padre, si mis palabras ya no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón. Y esa mujer, hermano, en silencio, todos los días se ponía a rezar el rosario, se iba a un grupo de oración de mamás preocupadas por sus hijos porque eran las ovejas perdidas. Yo estaba dentro de ese club de las ovejas perdidas, ¿no? Y esas mamás ahí en un pueblo de rodillas, pidiéndole a Dios todos los días. Cuídalo, 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 cuídalo. Y eso te lo digo porque yo me enteré obviamente después, cuando mi papá me contó lo que mi mamá hacía en silencio, ¿no? Y el cielo no es sordo a las oraciones de los padres. No es indiferente a las lágrimas de los padres preocupados por sus hijos, porque no quieren que algo malo les pase. Entonces ahí eso fue lo que me salvó. Y yo creo que Yasmín Un vehículo de las oraciones de tu mamá. A las oraciones de mi madre. Porque repito, imagínate en Hollywood, donde más bien vemos historias de cómo la gente llegó ahí y se perdió, vemos documentales a cada rato de cómo la gente llegó ahí con un sueño y cómo se corrompió y cómo se perdió. Entonces casi no hay historias de que alguien fue a la oscuridad y ahí se abrió los ojos. Renació, abrió. Entonces yo estoy muy agradecido obviamente con Dios de que me ha dado, a pesar de que andaban nadando en el lodo, a pesar de que andaban nadando con cerditos y yo era uno de ellos, ¿no? Me haya sacado de ahí, me haya limpiado, me haya... Y que hayas salido ileso. Yo creo que ese momento de quiebre que tuviste gracias a las oraciones de tu mamá, que te puso a Yasmín y al padre Juan Rivas en tu camino, ahí se empezaron a acomodar totalmente las piezas, ¿no? Totalmente a engranar todo, ¿no? Porque primero le doy el crédito a mi madre porque fue la heroína en silencio, la que no aparece, la que estuvo en Incluso oración. descubriste después cuando te platica tu papá. Mucho después, y eso porque me lo platicó mi papá, ni siquiera ella. Entonces, ella empieza a rezar. Cuando yo me di cuenta que ella, cuando yo empiezo a ir a misa y empiezo a compartir mi fe con mi mamá de, oye, mira, conocí a esta maestra de inglés, me está cambiando la vida, me está enseñando cosas que yo pues, desconocía. Conocí al padre Juan Rivas, entonces yo le platicaba todo lo que yo estaba viendo a mi mamá y mi mamá feliz de la vida. Sí, ¿no? Mis oraciones están llegando. ¿Qué está pasando, sí, no? Y entonces yo le dije, por ejemplo, cuando hice mi primera confesión general en un monasterio llamado St. Michael's Abbey en unas montañas hermosas en California, en Orange County, cerca de Orange County, hago mi confesión general, el sacerdote me pone como penitencia a rezar un rosario, pues yo no sabía rezar, yo lo llevaba aquí. Y me decía, ¿no sabes rezar el rosario? ¿Lo habías colgado? No, lo que pasa es que, mire, mi mamá lo reza y yo me lo cuelgo, somos un equipo. Sí funciona, ¿no? No, qué equipo ni qué nada. A ver. Ahora regreso y me trajo un panfletito así delgadito como de 10 páginas, ¿no? De cómo rezar el rosario. Una oración poderosa, cristocéntrica, bíblica, hermosa, completa, mística, donde participa todo tu ser, tu voz, tus manos, tu corazón, tus pensamientos, tu meditación, meditando los misterios de Cristo. En fin, me enseña y empiezo a rezarlo todos los días y me hago adicto al rezo del rosario, que es una oración que parece fácil, pero no es fácil porque los que tenemos como ADD de repente es un ejercicio para enfocarte buenísimo, porque mi mente anda por todos lados. Enfócate, porque tienes que llevar un ritmo, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. Mientras estás diciendo eso, tu mente tiene que ir meditando los misterios de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, los misterios gloriosos, ¿no? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, medita sobre eso. Mientras estás diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el corazón empieza a palpitar, se empieza a relajar, la mente se empieza a relajar
buenas ideas empiezan a llegar, la gracia de Dios empieza a llegar como una lluvia, el corazón se te limpia, el alma se te limpia. Entonces, esa repetición, no de dientes para afuera, porque eso sería en vano, sino del corazón, por amor a Dios, hacia afuera, o sea, una escopeta de amor que empiezas a disparar gracias que estás recibiendo, ¿no? Entonces, se vuelve una oración mística poderosísima que yo me hice adicto. Dije, no, es que esta es mi arma. Claro. Yo no puedo soltar esta arma, ¿no? Entonces empiezo a ir a misa todos los días, empiezo a rezar el rosario todos los días, empiezo a tener una amistad con mi mamá espiritual que nunca tuve, porque hablábamos de lo que para mí yo estaba descubriendo, lo cual ella ya llevaba un tiempo. Ahora, fíjate nada más cómo trabaja Dios. Quien realmente ayuda a mi mamá fui yo. Y tú dirías, ¿cómo? Bueno, fíjate nada más los caminos de la vida, ¿no? Cómo trabaja Dios. Mi mamá no era una mujer tampoco vamos, católica formada de oración. ¿Qué la lleva entonces a ella? El miedo de perder a su hijo. El miedo de que su hijo estaba mal. Una señora un día le dijo, oye, mi hijo andaba igual. Me metí a un grupo de oración. Vente para que te sumes a este grupo y empecemos a pedir por nuestros hijos. Entonces, cosa que también me enteré después, ¿no? Entonces, fíjate nada más cómo trabaja Dios. Por andar yo, vamos, como oveja perdida, ese miedo hace que mi mamá se meta a este grupo de oración y ahí se hace cinta negra en oración. Obviamente, un proceso, le subió los tonos. La práctica es el maestro. Le metió turbo y ese turbo fue lo que entonces, Yasmín aparece, todo está conectado. A ver, la vida es perfecta. Entonces, bueno, vienen las oraciones de mi madre, viene Yasmín, vienen estos cuestionamientos, viene el padre Juan Rivas, ¿no? Todo este grupo empezaron a ayudarme a acomodar las cosas. Y Yasmín seguía con sus reflexiones y con sus cuestionamientos, como por ejemplo, ¿te gustaría casarte algún día, Eduardo? Yo, sí. Ok, muy bien. ¿Te gustaría tener hijas? Me encantaría, Yasmín. Muy bien. ¿Y qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conozca para formar una familia? ¿Me lo puedes describir, por favor? Y yo, para mi futura hija, sí. No, pues un santo. No, pues San José, a ver, no, descríbelo. Y yo, hermano, puse al hombre ideal. O sea, Superman se quedó tonto. Yo, un hombre que la ame. Y yo pensando en mi hija, ¿no? Que le sea fiel, que le sea leal, que la trate como una reina, que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante, ¿no? Que dé la vida por ella, que la haga reír, que crezcan juntos, que la cuide, que todo así. La lista perfecta. Aquí está mi lista, Yasmín. Y Yasmín la empieza a leer, ¿no? ¿Y tú eres ese hombre? Madres. Y yo, ¿cómo? Sí, tú eres este hombre que tú describiste. Yo no, tú lo describiste. Bueno, hay cosas de aquí. No, el paquete. Y yo dije, ay, ya sé por dónde viene otra vez. Sentí un alfiler aquí en el corazón. Dije, no, yo no soy ese hombre. Eduardo, pero entonces, ¿por qué quieres un hombre así para tu futura hija cuando tú no eres ese hombre para la hija de alguien más? Wow. Yo ahí otra vez bajando la cabeza y ahí ningún abogado te salva de esas, ¿no? O sea, pues es que Yasmín, no, pues es que, a ver, congruencia. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Crees en la Biblia? Sí. ¿Crees en los 10 mandamientos? Sí. ¿Crees que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Sí. Pues si crees todas estas cosas y amas a Dios como dices, entonces ¿por qué corrompes tu cuerpo? ¿Y por qué rompes los mandamientos? Aquí dice muy claro, fornicar, adulterio, bla, 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 bla. Pues entonces, a ver, y ahí ella seguía, yo ya en un momento ya no la escuchaba, como que ya lo que me había dicho ya había una explosión en mi cerebro. Ya era un trance. Yo escuchaba así como, el sexo es sagrado, tienes que honrar a Dios, tienes que honrar a las mujeres, tienes que honrar a tu familia, a tus padres, a tu mamá, a tus hermanas, piensa en la Virgen María, piensa en la mujer como una sola entidad a la cual tú tienes que respetar y cuidar siempre. Y cuando una mujer se aparezca en tu vida que realmente no tuvo un papá o una mamá y por eso está vulnerable, en lugar de que tú te aproveches de su vulnerabilidad, tienes que hacer lo opuesto. No, hombre, me metí una revolquiza, hermano, una revolquiza. Y en inglés. Y yo sin dominar, por eso digo que fue el Espíritu Santo, porque yo sin dominar
el idioma. Imagínate si lo hubiera entendido todo, quién sabe, a lo mejor estaría en un monasterio ahorita, ¿no? A lo mejor fue suficiente dosis solamente para cambiar, porque cuando ella se fue... Y esta mujer es pues, bestseller, o sea, tiene una filosofía brutal. ¿Qué ha sido de ella? Anónimo. Des- No la después de 2 años desapareció y no la volví a ver. Yo creo que fue un ángel que Dios mandó a hacer una tarea, una misión. ¿La has buscado? Sí, sí, no sé dónde está. Y vamos, pido por ella todos los días, porque yo, a ver, no estaría aquí, obviamente, sin la gracia de Dios y mi mamá, pero principalmente todo lo que he hecho en mi carrera después de Vela para acá, que ahora platicamos de eso, se lo debo a Yasmín y al padre Juan Rivas, pero principalmente a Yasmín porque fue la primera que me agarró, me puso así, a ver, vamos a hablar, vamos a hablar. Entonces, cuando ella se va, yo empiezo a llorar, hermano, muchísimo, lo que nunca había llorado en mi vida, porque yo era de los que no, los hombres no lloramos, porque yo soy de Tamaulipas del Norte, yo sombrero, botas y no lloramos, ¿qué hubo, no? Yo no sé qué pasó ahí, rompí esa regla y no paré de llorar y de llorar de todo lo que había hecho en el pasado. Yo veía todo, yo decía, es que espérame, o sea, si alguien le hace a mi hija la mitad de lo que yo he hecho, lo mato y no me puedo matar. Entonces, o sea, la culpa me empezó a pegar muy, pero muy duro, muy... Ese fue tu verdadero... Ese fue un fondo. Uno de los fondos fue ese, muy fuerte. Enfrentarte a esta verdad. Sí, es decir, no puedo regresar el tiempo. O sea, ya el daño lo hice, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo? O sea, me porté muy mal, fui infiel, nunca tuve la capacidad de ser fiel, fui infiel, no mentí, fui desleal, usaba a las mujeres como si fueran un objeto más, ¿no? Para tener una lista donde había una más aquí. O sea, copiándole a lo que la cultura te decía es por ahí, pues yo seguía muy bien esos principios, esas reglas, ¿no? Yo quería ser el cinta negra en ese deporte, ¿no? Y cuando de pronto se me cae el velo y veo esa mentira en la que yo, o sea, te entra, a ver, es muy fuerte porque, repito, no puedes regresar el tiempo para empezar de cero. O sea, ya esa vida ya la perdiste, ya ese tiempo ya está, ya se fue. Lo que hiciste, esas lastimadas Y es un punto de no retorno. y heridas que causaste, ahí están. Y ve tú a saber de qué tamaño están, porque no tengo la capacidad para ver cada una. A ver tú cómo estás, cómo te afectó lo que yo te hice. Entonces, es muy fuerte que yo decía, no, pues no tengo perdón, la culpa me estaba matando, hasta que escuché una frase que Jesús le dijo a Santa Faustina y que lo encuentras en el libro El diario de Santa Faustina, donde Jesús le dice a Santa Faustina que todos los pecados del mundo entero, ella tuvo una visión con Jesús y Jesús le hablaba. Y en esa conversación le dice que todos los pecados del mundo entero, todos los pecados de la humanidad, los tuyos, los míos, tus abuelos, tatarabuelos, etcétera, desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, todos los pecados de la humanidad juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente. Uf, Dios mío. Haz de cuenta, dije, qué buena, o sea, qué noticia tan más hermosa, ¿no? O sea, porque yo me estaba ahogando, yo decía, ¿esto quién me lo va a perdonar? O sea, yo aquí merezco lo peor, o sea, yo no tengo ya perdón, estoy muerto, o sea, va, y cuando sientes el perdón de Dios, que te perdonó todo esto, que gracias a su infinita misericordia saliste de ahí, borrón y cuenta nueva, y que además su infinita misericordia te transformó, en ese momento las lágrimas de gratitud, o sea, cambiaron de lágrimas de culpa a lágrimas de gratitud, y en ese momento, Dios mío, Y de esperanza. ayúdame, por favor, o guíame a usar, ayúdame y guíame en cómo usar el tiempo que me queda de vida, porque no sé cuánto tiempo me vais a regalar, si un día más, 2 días, 1 año, 10 años o 20 años, lo que sea que tengas para mí, ayúdame a reparar el daño que hice en el pasado, con lo que me queda de ahora hasta el día en que me llames. A dar testimonio, a hablarle a los hombres, a vivir en castidad. Hice una promesa de castidad cuando descubrí que el sexo es sagrado, es un regalo de Dios. Y mucha gente me decía, pero Eduardo, es que es una necesidad física. A ver, tienes que abrir los ojos, a ver, no vayas contra la ciencia. Le digo, no, a ver, no metan ideas, maestro. No es una necesidad física. Necesidad física es comer, porque si no comes te mueres. Necesidad física es respirar. respirar.
porque si no respiras te mueres. Hidratarnos. El sexo es un deseo que se puede controlar con la razón, con la gracia de Dios. Pero no es una necesidad física, porque hasta ahora yo no he escuchado que alguien haya muerto por abstinencia. Es más, yo llevo varios años y mira, estoy más sano que nunca, hermano. Entonces no es una necesidad física, es un deseo físico, pero hay que diferenciar entre necesidad y deseo físico. Un deseo físico muy fuerte, el más fuerte de todos, sin duda alguna, que está aquí, las pasiones, ¿no? Pero las pasiones y ese deseo tienen que obedecer la razón, y la razón tiene que ser formada por Dios. Por eso la formación es muy importante. Y cuando todo está ordenado, hay integridad. Entonces ahí baja la gracia de Dios y te ayuda a cumplir esa promesa de castidad, que no es lo mismo que celibato. Celibato es cuando alguien hace un voto de celibato como un sacerdote, donde de por vida va a ofrecer, eh, va a ofrecer ese sacrificio a Dios, ¿no? Para poder tener hijos espirituales. Por eso le decimos al padre, padre, ¿no? Él se casa con quién? Con la iglesia, que es femenina, madre. Se casa con la iglesia y tienen hijos espirituales, que somos los conversos, ¿no? Entonces, pero también como en todos lados, hay esposos infieles, ¿no? Hay sacerdotes infieles, hay papás infieles, hay mamás infieles, hay religiosas infieles. Bueno, sí, pero ese no es el modelo a seguir. Nosotros vamos a seguir el modelo, que es la fidelidad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles, ¿no? Sí, es la excepción o la regla también. Sí, sí, vamos a tirarle a lo ideal. Ya si en el camino te caís, vos te levantas, pero lo ideal es la fidelidad a Dios. Recuerda una cosa, yo cuando estaba ya en este proceso, había una confusión que yo tenía que me estresaba mucho. ¿Cómo puedo tener éxito y serle fiel a Dios? Pareciera que es agua y aceite. Y no entendía o sea, no me quitaba el sueño. Y un día, yendo a misa, conocí a Leo Severino, quien es ahora mi socio productor, que es teólogo, maestro de apologética, filósofo, abogado. Es un genio el tipo. Y me vio muy estresado después de misa. ¿Qué tienes? Pues hermano, es que a ver, yo quiero tener éxito, pero le quiero ser fiel a Dios. Y pareciera agua y aceite. Relax. A ver, Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, decía, no somos llamados repito, la Madre Teresa de Calcuta decía, no somos llamados a ser personas, no somos llamados a ser personas de éxito. Voy a repetir esta otra vez. Recuerda lo que la Madre Teresa de Calcuta decía, no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Fieles a Dios. Este es el éxito. Ahora, que si después de serle fiel a Dios viene el éxito del mundo, pues es una bendición. Demos gracias a Dios y utilicemos este éxito como un medio poderoso para hacer una diferencia en la vida de los demás. Lo que no podemos hacer, Eduardo, es comprometer los principios, los valores, nuestra fidelidad a Dios con tal de obtener el éxito que viene del mundo, con tal de obtener el éxito que viene del mundo, porque ese éxito no viene de Dios. Entonces, y ahí haz de cuenta, hermano, que se me cayeron también pesos y peso, el peso que traía aquí en el hombro. Dije, espérame, entonces mi energía tiene que enfocarse en una cosa. Porque después serle fiel a Dios. De todo este proceso de autodescubrimiento, descubrimiento de tu relación que nacía ya con Dios y con la religión, seguramente, y viviendo en Los Ángeles, seguramente también te venían muchos cuestionamientos, pues a ver, no debo estar aquí, me tengo que ir, a lo mejor a esto a lo que me estoy dedicando no es a lo que me tendré que dedicar y ahora me voy a dedicar a dar testimonio y viajar por comunidades y ayudar a la gente a descubrir lo que yo he descubierto. Eso fue justo lo que pasó. Cuando después de un año de ir a misa todos los días, de estar rezando todos los días, de hacer retiros espirituales, de perder a los amigos que en ese entonces me di cuenta que no eran mis amigos, ¿no? Viví una luna de miel. Era Dios y yo, de vez en cuando el padre Juan Rivas y todos los días Yasmín. Ese era mi mundo en ese entonces. Y mis 5 amigas de 94 años que iban a misa todos los días en la mañana, ¿no? En paz descansen. No, seguramente, imagínate, hablo de más de 20 años. Yo creo que ya no andan por aquí ninguna. Están más vivas que antes, porque ahora seguramente están con Dios, y cuando estás con Dios estás más vivo que cuando estás aquí en la tierra, ¿no? Pero bueno, el tema es que cuando pasa eso, y yo digo, a ver, ¿qué hago aquí? No estoy trabajando.
todos los proyectos que me mandan, les digo que no. ¿Qué hice en ese entonces? Escribí como 20 cartas. Muchas gracias por su tiempo, gracias por esto, estoy pasando por un momento difícil en mi vida, me voy a tomar un año, eh, bla, 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 gratitud, 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 ¿no? Y a mi manager, a mi segundo manager, a mis agentes, a los publicistas, a los abogados, les mandé cartas a todos y me quedé, ahora sí, completamente solo. Uno de ellos me buscó y me dijo, a ver, yo te quiero ayudar, yo soy tu manager, yo sé lo que tú quieres. ¿De verdad sabes lo que yo quiero? Sí. ¿Qué quiero? Pues tú quieres ser una estrella, yo te voy a ayudar a que seas una estrella. ¿Cómo quién? ¿Qué tipo de estrella? Y me empieza a mencionar nombres, ¿no? Como o el otro. Yo, es el problema, hermano. No me conoces. No sabes quién soy. No sabes por lo que estoy pasando. Por lo tanto, no sabes qué es lo que yo quiero. Y tú crees que como yo no sé lo que quiero, tú me quieres poner más bien a hacer lo que tú quieres lo que tú crees que para mí es lo mejor. Y yo no quiero ser eso. Lo que más te conviene a ti. No, yo no quiero ser una estrella ni como este, ni como este, ni como este que acabas de mencionar. No quiero eso. Pero Entonces me decía, ¿y entonces qué quieres? Ah, ya viste, por ahí hubieras empezado. había alguien que sí admiraras y que sí tuvieras como referente en ese momento dentro del mundo de Hollywood. En ese entonces era sin duda alguna Mel Gibson y Jim Caviezel, que acababan de terminar de filmar La Pasión de Cristo, que yo ahí estaba leyéndome todas las entrevistas y artículos sobre ellos dos porque eran como mis dos referentes. Y además la maestra de inglés, Yasmín, en ese entonces era muy amiga de la esposa. Antes de que le perdiera la pista, entonces ella me platicaba historias de Jim Caviezel por medio de la esposa que era su amiga. Entonces yo parte ¿Y en esa época lo conociste a Jim o fue hasta después? no, hasta después. Pero fíjate cómo ella usó a Jim Caviezel en tercera persona para también hacérmela más fácil, ¿no? Mira, este Te actor, puso un ejemplo, claro. un ejemplo Si él pudo. palpable. No era San Juan de la Cruz, no era un San Agustín, que yo decía, no, pues estos son cinta negra 10 veces, o no me puedo identificar, son otro nivel. Entonces, era muy inteligente, agarró a alguien, ¿no? Mira, Jim Caviezel es un actor católico, hizo una promesa a Dios. Porque si no hay ejemplos referentes difícil. que pueda uno ver sus Tocar. patrones de éxito y de congruencia y replicar, Es muy complicado, pues no. pues Oye, es si así es difícil, con Claro. ejemplos, ahora sin ejemplos, pues ¿de dónde te agarras? Y si Jesús es tu ejemplo, pues sí, pero Él es Dios, entonces como que dices, no, es imposible hacer lo que Jesús hacía, ¿no? Pero cuando ya ves a alguien cercano que vive a 20 minutos de donde tú vives y ves su vida, su testimonio, Sí, es pues posible. ayuda muchísimo, Claro. ayuda muchísimo. Entonces fue como un escalón o sea, me ayudó muchísimo su testimonio a dar un paso más adelante. Después tuve un aprendizaje buenísimo, porque de pronto yo ya le ponía a él la lupa en todo. Y un día vi que hizo algo que, de acuerdo a lo que yo estaba estudiando, no estaba bien. Entonces fui con mi maestra de inglés. Oye, pero a ver, aquí hizo esto, ¿qué huele? Bueno, sí, efectivamente. Entonces fíjate lo peligroso, porque entonces si él hizo eso, yo digo, pues él es mi referente, pues quiere decir que no está mal si él lo hizo, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces fui a hablar con otro sacerdote, cinta negra también. Le dije, padre, a ver, este es mi referente, hizo esto, de acuerdo a esto, no está bien. Me dice, no, a ver. Decía San Juan de la Cruz, decía San Juan de la Cruz. Si quieres ser perfecto, ni siquiera sigas al 100% el ejemplo de los santos. No vaya a ser que el demonio te ponga enfrente de alguna imperfección para que la imites y caigas. Si quieres ser perfecto, sigue al único modelo perfecto. Y Él es Jesucristo. Ahí no vas a fallar jamás. Entonces, cuando llego con este sacerdote que me dice lo de San Juan de la Cruz, de que ponga toda mi esperanza en Jesús, en ese momento voy con el padre Juan Rivas. Padre, ya me voy de aquí. Ya me cansé de esperar como actor a que llegue algo a mis manos que vaya en línea con lo que yo quiero contar. Así es que yo creo que ya Le digo no a Hollywood. no es fíjate nada más, lo que en algún momento fue mi sueño de llegar ahí, ahora ya no quería estar ahí. Entonces yo le decía, en algún momento, padre, más bien yo pensaba que lo tenía todo en la vida. Por un lado, como bien dices, ¿no? Managers, agentes, Hollywood, The dream. todo el dream, ¿no? Aquí.
por un lado. Pero por el otro lado, no tenía nada. Estaba vacío. Algo me faltaba y no sabía qué. Y descubrí muchas cosas. Una de ellas, que cambió mi vida, fue la siguiente. Muchas veces tus propios sueños pueden convertirse en tus peores enemigos, si esos sueños no van en línea con la voluntad de Dios en tu vida. Entonces aprendí a soñar diferente. Ya no es qué es lo que yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero esto. No, más bien es pausa, respira, ora y pregúntale a Dios, ¿cuáles son los sueños que tú tienes para mí? Que te aseguro son mejores que los tuyos. ¿Cuáles son los sueños que tú tienes para mí? Esos son los Como sueños que yo encontrar tu quiero. propósito, realmente Esa es encontrar tu La vocación. misión, porque yo estoy convencido de que todos fuimos creados para una misión específica, importante, especial, hermosa, que nadie más puede hacer más que tú, más que yo. Depende de ti, depende de mí. Si le queremos ser fiel a esa misión por la cual fuimos creados, usando los talentos que Dios nos dio para servir a los demás y hacer de este mundo un mejor lugar, o rechazar esa misión por la cual Dios te creó y trabajar en otra misión basada en el egoísmo, donde lo único que vas a lograr es la destrucción de tu entorno y la de ti mismo. El que tenga oídos escuche, el que tenga ojos que vea. Hay que preguntarse todos los días al espejo, ¿quién soy? ¿A quién sirvo? ¿Por quién muero? ¿Por quién vivo? ¿Prendo la luz o la apago? ¿Construyo o destruyo? ¿Digo la verdad o miento? ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser santo? Bueno, pues entonces, ¿estás dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para ser santo? Ah, es que es una o la otra, no puede ser. A los tibios ya sabes lo que pasa, ¿no? Dios los vomita, ¿no? O frío o caliente, pero no tibio, ¿no? Entonces vamos a trabajar en la misión por la cual fuimos creados. Y ahí empecé a pedirle a Dios, ayúdame a descubrir cuál es la misión. Y yo pensaba que ya la había descubierto. Cuando fui a hablar con el padre Juan Rivas, le dije, padre, deme la bendición, ¿a dónde vas? Me voy a Brasil, a la jungla. Leí un artículo por ahí que había unos misioneros en el Amazonas y sirviendo a los pobres y haciendo casitas para los que no tienen casas. Y quiero irme ahí 2 años. Le quiero regalar 2 años de mi vida a Cristo como misionero en la jungla en Brasil, en el Amazonas, para limpiar todo el polvo que hay en mi alma por todas las tonterías del pasado. Y ahí, en el anonimato, escuchar la voz de Dios para ver qué es lo que Él quiere para mí, porque aquí, Padre, hay mucho ruido y yo no puedo escuchar a Dios en el ruido. Aquí hay mucho ruido. Entonces, deme la bendición que me voy a la jungla, a Brasil, al Amazonas. Se me queda viendo el Padre Juan Rivas y me dice, no, a ver. Hollywood es una jungla más grande. No, a ver, padre, estoy hablando en serio. Yo también. Pero es que ahí hay muchos pobres, hay más pobreza aquí. Y no me refiero a la pobreza material, Espiritual. sino a la pobreza espiritual. Y es aquí donde hay que estar. Pero es que, padre, yo siento que ando con un cuchillito en el mar, lleno de tiburones, y sí pico a uno, pico a dos, y me van a ir 20. Bueno, pues hagamos un submarino. Tenía todas las respuestas el padre. Hagamos un submarino. Pero es que yo me siento solo. Dios más uno es un ejército. Y hay más de uno. No estás solo. Los vas a ir conociendo poco a poco. Tranquilo y ya deja de llorar y de quejarte. Esto es para hombres de verdad. Me cayó muy mal el padre. La verdad, en ese momento. Ya tenías boleto. No, yo pensé que me daba la bendición, me iba feliz a Brasil, a lo fácil, ¿no? No, aquí te quedas. A huir. Pero es que como actor yo ya me cansé de esperar y soy un puppet nada más, a que alguien te dé un guión y te dé órdenes y tú como puppet ahí como un robot diciendo lo que te dicen que hagas. Y a veces puedes tener la fortuna de que llegue a tus manos algo que vaya en línea con tu manera de pensar. Yo no he tenido esa fortuna y ya me cansé de esperar. Bueno, pues entonces conviertas en productor. Pero es que yo nunca, ya cállese, por favor, aprenda a producir una película y cuando se logre, no te darás palmaditas, porque sabrás quién fue quien la hizo. Cuenta tus propias historias. Exactamente. Escríbelas. Entonces, cuenta tus historias, aprende, ahí Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Y qué bueno que no sabes ahorita para que, repito, cuando suceda, te des cuenta quién fue quien lo hizo. No fuiste tú. Pero es aquí donde tenemos que dar la batalla. No para juzgar la oscuridad, sino para prender la luz. Para prender la luz, prender la veladora. Es aquí donde hay que estar, Eduardo, porque este pueblo, este rancho está envenenando al mundo entero. Y es aquí donde tenemos que estar. Entonces aquí Dios te abrió los ojos por algo, aquí te quedas. Ok, no tenía ningún sentido ni lógica. Y dije, ¿cómo? Ojo, si haciendo casi de todo era difícil, ahora imagínate No haciendo. así de angosto el camino, pues ¿cómo? Bueno,
¿Qué pasa? Conozco a Leo Severino, conozco a Alejandro Monteverde, montamos una productora de cine llamada Metanoia Films. Metanoia es una palabra en griego que significa conversión, ¿no? Y Alejandro escribe la película de Vela, y ese fue nuestro primer fruto de esta misión de producir películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino de hacer una diferencia en la vida de los demás, películas que toquen el corazón de las personas, películas que eleven el intelecto de la audiencia hacia lo que es bueno, bello y verdadero. Y la promesa que le había hecho a Dios, yo, hermano, un día acostado en mi cama, un productor me había dicho, si piensas como estás pensando ahorita, eh, es probable que nunca más vuelvas a trabajar en tu vida en esta carrera, si eres así de radical. Y yo me acordé de las palabras de la Madre Teresa de Calcuta. No somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Y decía, no importa, yo no nací para ser actor, yo no nací para ser productor, yo no nací para ser político, yo no nací para ser abogado como mi padre pensaba. Esas son carreras nada más, son medios poderosos que bien utilizados pueden hacer mucho bien, pero no es el fin de mi vida. El fin de mi vida, yo nací para conocer, amar y servir a Jesucristo. Ese es mi propósito, ese es mi fin. Si haciendo eso, además, puedo trabajar como actor, como productor, para glorificar a Dios, bendito sea y bienvenido. Pero si no, hermano, yo prefiero vender tacos en mi pueblo en Jicotenca, en la esquina, y el día en que paletas, y el día en que me case y tenga hijos, decirle a mis hijos, hijos míos, de aquí a acá andaba muy perdido y ofendí a Dios muchas veces. Aquí me abrió los ojos y de aquí a acá he trabajado muy duro para poderle ser fiel a Él. Porque los hijos no van a hacer lo que tú les digas, sino que tú haces. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Los hijos todo el día están observando a los padres. Tú le podrás decir, sí, esto, pero después te dice, papá, pero tú no lo hiciste. Y ahí perdiste toda la autoridad. Entonces, dar testimonio a tus hijos, que es tu principal iglesia, ¿no? Tu principal rebaño, es una tarea, hermano, 24/7. No termina nunca, nunca. Entonces, y esa es la responsabilidad de los padres. Dar testimonio, ser congruentes, ser santos, pedir por sus hijos, ayudarlos. Si no va a hacer eso, entonces no te sorprendas cuando tu hijo de pronto anda como oveja perdida. Porque ¿dónde estabas tú? Es una tarea muy difícil, por eso tienes que hacer lo que hizo mi mamá. De rodillas. Cuídalos, son tuyos, tú los amas más que yo, tú los hiciste, me usaste a mí para hacerlos, pero son tuyos. Cuídalos y no falla, yo te lo puedo garantizar, hermano. No hay nada más poderoso que las oraciones de los padres por sus hijos. No hay nada más poderoso que las oraciones de una mamá o de un papá, de una mamá o de un papá por sus hijos. Padres de familia que seguramente muchos nos están viendo. Nunca se rindan y jamás tiren la toalla. Nunca es tarde. Las oraciones, Dios las escucha. Nosotros solo somos los que estamos sordos. Dios no está sordo. Nosotros estamos sordos. Por eso rezamos para que se nos quite la sordera a nosotros, no a Dios. Para escuchar las oraciones, pero de que decides darle un giro a tus decisiones, al objetivo de tu propósito, siendo actor, siendo productor, a que surge Vela y sale a la luz y causa el impacto que tuvo. Hubo muchas dudas, hubo muchos momentos en que las oraciones no se traducían en resultados inmediatos y no perdías en algún momento la esperanza o te desesperabas en el sentido de decir, bueno, todas estas oraciones, ¿para qué? Porque a mucha gente le pasa. Claro que sí, había momentos muy difíciles donde de pronto, te cuento uno, por ejemplo, estaba yo ya con el agua aquí,
¿no? Como te dije hace un momento, ¿no? Dios lleva a los hombres a las aguas profundas, no para ahogarlos, sino para purificarlos. Bueno, el agua la tenía yo aquí ya. Está buena de tanta purificación. No, y ya no aguantaba más, no tenía, mis papás no sabían a ver, sabían por lo que estaba pasando espiritualmente hablando, mas no sabían sobre los temas de que no tenía para pagar la renta, ya había vendido todo para pagar mis deudas, la cuenta del banco iba bajando a -0. O sea, todo lo que habías ganado en... Sí, porque yo yo tenía un estilo de vida que tenía que seguir manteniendo, ¿no? Y de pronto, aunque me empecé a volver más austero, había cosas que se tenían que pagar, básicas, como simplemente la renta de un departamento, ¿no? Gasolina para el coche, ropa, comida, etcétera. Los Ángeles es caro. Entonces, llegó un momento donde ya ni para la renta no había nada. Ya había vendido unos cuadros que coleccionaba, mal vendido, todo mal vendido porque pues era la urgencia, ¿no? Los ahorros se habían acabado, tarjetas de crédito que debía, deudas, todo. Y llegó un momento donde, todo, se encogió todo. Y de pronto estaba yo en la cama pensando, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y de pronto una llamada de un manager y productor que me decía, oye, Eduardo, mira, a ver, platicamos un día, me contaste tu historia, sé que ahora quieres trabajar en estos proyectos, pero mira, hay un proyecto muy bueno donde te van a dar esto y esto y esto y esto, ¿ok? Hay un par de cosas que vas a tener que hacer, tampoco no seas tan radical, o sea, no exageres, pero es muy poquito y a lo mejor podemos cambiar algo, pero es esto, pero piénsalo bien porque... Y yo me convenció, en ese momento me convenció. Le dije, dame 10 minutos para hablar con mi abogado y te marco. Pero mi mente ya había dicho, Ya habías dicho que sí. a ver, pues es un trabajo, es un año también. Pues tengo que vivir de algo, ¿no? Cuelgo, hermano, se me fue la paz. O sea, no hubo tiempo ni de hablarle al abogado, se me fue la paz y aprendí una lección hermosa. En momentos difíciles como ese, donde ya otra vez entró la turbulencia, me puse de rodillas y empecé a rezar. Y fue una oración, yo creo que no duró más de 3 minutos. Fue muy cortita, pero muy sincera, donde otra vez aquí, ofendiéndote. En menos de lo que canta un gallo, ya te negué 100 veces. Y empecé a llorar de tristeza, de decir, no puedo, o sea, no puedo, le estoy echando muchas ganas y no puedo. Ahorita en 3 segundos de una llamadita tan, ¡pum!, de caída libre otra vez, ¿no? Ayúdame, yo no tengo fuerza, ayúdame, no, ayúdame a tomar la decisión que tú quieres que yo tome en este momento. Ahí terminé, amén, por Cristo nuestro Señor, amén, me persigné. Le hablo al manager. Mi hermano, mira, no pude hablar con el abogado, pero ya lo pensé bien y fíjate que no es lo que ando buscando, te lo agradezco en el alma, pero no voy a poder. Te mando un fuerte abrazo, estoy saliendo ahorita a una junta, Dios te bendiga. Y le colgué antes de que me convenciera otra vez, ¿no? Y colgué. ¿Y le hablaste con la verdad? Y dije, wow, otra vez me sentí exitoso, pero me di cuenta que fue la rodilla y la oración. Y en ese momento termino de dar gracias y entra otra llamada. Y era el padre Juan Rivas. ¿Cómo va todo? No, padre, estoy en una batalla, en una guerra espiritual interna, Acabo de tener que decir que no un es... combate tremendo, pero aquí vamos. ¿En qué le puedo ayudar? Mira, tengo una audiencia con el Papa San Juan Pablo II en 2 días y quiero invitarte a que vengas a esta audiencia. No, padre, no tengo ni para el boleto. O sea, está ahorita la cosa, vacas flacas, tranquilo que yo te voy a invitar el boleto. Bueno, pues 2 días después estoy en Roma, llegué como una hora antes al aula Pablo VI y de pronto veo que las primeras 20 filas están vacías. No, pues dije, de aquí soy, me puse en la tercera fila y de pronto que llegan y que me paran. Oye, que esto es para las consagradas y para los religiosos y no sé qué, y no, me fui bien apenado hasta atrás. Y ahí le mandé un mensajito al padre, padre, ya estoy aquí, pero cometí un error, me senté en una fila que no era y los de seguridad me sacaron, entonces, pero ya estoy acá hasta atrás, estoy en tal fila, aquí escondidito, aquí uno se ve más bonito, ¿no? Calladito, pero es más bonito, ¿no? Llegó el padre y me dice, no, tengo un boleto para ti. ¿Dónde? Sígueme. Primera fila. Fíjate, ve nada más el primero, tercera fila, hasta atrás humillado, después primera fila,
Sale el Papa Juan Pablo II, noviembre 2004, unos meses antes de que muriera. Y estoy frente a él, le dije, Santo Padre, tenemos una productora que se llama Metanoia Films, por favor, deme su bendición. Me puso la cruz con su dedo pulgar aquí en la frente, me dio su bendición y de repente dije, esto es surreal. Hace 2 días estuve a punto de aceptar una oferta que iba a ofender a Dios nuevamente. Dios me dio la fuerza para decir no. Y aquí estoy. Llega esta llamada y estoy aquí con el Papa Juan Pablo II, dándome la bendición. Regreso de Roma a Los Ángeles, me llama la manager de Jim Caviezel, Beverly Dean, que ya está en el cielo también. Me dice, Eduardo, hay un empresario de Filadelfia que acaba de vender su empresa, casado con una española, y me dijo que anda buscando dónde invertir en proyectos que promuevan valores. Le hablé de ti y quiere invitarte a cenar esta noche. Esto es un día después de haber regresado de Roma. Me voy a cenar con él, le cuento mi historia, le contamos a Alejandro Monteverde y yo la historia de Vela, nos vuela a Filadelfia 5 días después y él y su tío nos dan un cheque de $3 millones para hacer Vela. Ah, Cuando no habíamos producido nunca antes nada. Alejandro Monteverde, su experiencia era un cortometraje, 3 cortometrajes en la Universidad de Austin, Texas. Leo Severino era el abogado, pero tampoco había producido nada antes. Yo tampoco había producido nada antes. Me acordaba del padre Juan Rivas, lo que me decía, quédate y vas a ver lo que va a pasar, quédate, paciencia y vas a ver lo que va a pasar. Y de pronto, Sean Wolfington se llama este empresario, le llama a un productor de Hollywood y le dice, oiga, amigo mío, voy a invertir $3 millones con mi tío en estos 3 amigos. Y el productor sabio, llamado Steve McAveety, productor de La Pasión de Cristo, socio de Mel Gibson, le dice, ¿qué han hecho antes? Nada. ¿Cuántas películas ha dirigido el director antes? Ninguna. ¿Quiénes son los productores? Los 3. ¿Qué han producido antes? Nada. No, nada, cero, nada, no. A ver, hermano, si quieres perder tu dinero, hazlo. Si quieres hacer dinero, ven conmigo. Pero mi consejo es, corre. Estos chavos no saben lo que están haciendo. Y Sean le dice, ¿sabes qué? Les di mi palabra, creo en ellos, como alguien creyó en ti antes, cuando no habías hecho nada. Y lo único que te pido es que te reúnas con ellos, leas el guión y les des estos 3 consejitos nada más, por favor. Pues mira, estás loco, pero ándale, por ti lo voy a hacer. Se reúne con nosotros, estima que viene nosotros, wow, el productor de La Pasión de Cristo, socio de Mel Gibson, nos da 3 consejitos. Esta historia no la conocemos obviamente todavía, la que te acabo de contar. Nos vamos a hacer la película, terminamos la película, y lo primero que nos dice Sean, quiero que la vea Steve McAveety. Steve, quiero que veas la película que invertí para que me des tu opinión. Sí, ya la terminaron. Tal día, ok, perfecto. Estamos ahí los 3 emocionadísimos, mostrándole la película Vela a Steve McAveety. Y Steve desde, me ganaste de llorar ahorita de la emoción, desde los, no sé, al minuto 3, no paró de llorar hasta que se acabó la película. Se acaba la película y seguía llorando y llorando y llorando. Y de repente nosotros ya como que asustados, ¿no? ¿Todo bien, Steve? Les tengo que contar lo siguiente, señores. Yo estuve a punto de matarles este proyecto. ¿Cómo? Sean me llamó. Y me dijo que y el tipo lloraba y nosotros llorando ahí con él. Imagínate nuestro héroe diciéndonos la humildad de decirnos lo siguiente, ¿no? Decirnos lo siguiente. Pues voy a invertir en esta película. ¿Qué película? Pues se llama Vela. ¿Y quién la va a hacer? No, pues fulano de tal. ¿Y qué ha dirigido antes? No, pues nada y nada y nada. Pues yo le dije, no la hagas. Y estuve a punto de convencerlo. Y ahora que la estoy viendo, a ver, úsenme como su productor. Les voy a dar todo el marketing que hicimos con La Pasión de Cristo para que ustedes lo apliquen. O sea, traía una culpa el tipo. Estuvo a punto de matar el bebé antes de que naciera. Que le tocó el corazón y que qué fácil es a veces hablar por hablar y se nos olvida que cuando empezamos alguien nos echó la mano. Siempre. Entonces, nosotros no podemos matar el sueño de nadie, hermano. No puedes tú decirle, no lo hagas, espérate, ¿cómo sabes? A ver, porque no tiene experiencia. Alguien nos tiene que ayudar en algún momento. Y nosotros, una vez que hemos sido ayudados, tenemos que hacer lo mismo. O sea, que no se nos olvide ese principio, porque es
te suben y subes y es la mano cadena, ¿no? Entonces se convirtió en nuestro mejor amigo, aliado, mentor y esa película nos ha regalado muchas cosas, hermano. Es la primera vez que productores mexicanos ganan el Festival de Cine de Toronto. En el 2006 ganamos el festival cuando nuestros agentes nos dijeron, no la mandes ahí porque se va a perder. Ese festival es muy importante. Ven miles de películas, seleccionan como unas 300 o 400 y de las cuales una es la ganadora, el People's Choice Award, una. Y el 90% de esas películas ganan el Oscar. Entonces, ni la mandes ahí, mándala mejor al Latino Film Festival New York. No, pero yo no le quiero hablar a mi gente y decirles que somos buenos, los latinos. No, yo quiero que el mundo entero vea la contribución positiva de los hispanos en Estados Unidos y eso Vela lo muestra muy bien. No, pero no la mandes ahí. No la manden. Bueno, y de repente checamos que ellos habían mandado 5 películas. Pues claro, Babel con Brad Pitt y puras películas, cintas negras todas, ¿no? Con un elenco internacional, todas con presupuestos de millones y de millones y de millones. Nuestra película Las obvias. $3 millones, chiquita, de independiente, pues la mandamos por el lado B. Fuimos seleccionados. Ya para nosotros eso era ganar. Imagínate el póster con los laureles, Official Selection, Toronto Film Festival, Vela. No, pues ya era como, ya estamos en el mapa, ya somos cineastas, ¿no? Pues fuimos seleccionados, llegamos, los agentes nos veían para abajo como no nos hicieron caso, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí, no tenemos tiempo porque tenemos que atender a las conferencias de prensa de Brad Pitt y de todos los otros actores, ¿no? Día número 9. Y la ganadora del Festival Internacional de Cine de Toronto es Vela. Wow. Los agentes se dejan venir con nosotros. No, ahí fue cuando los corrimos a todos, compadre. Pues sí, no que no. A todos los corrimos, Claro. ¿no? Y de repente dije, nunca dejes de luchar por tus sueños, nunca te rindas, pero lo Y más júntate importante, con los que creen en ti. con los que creen en ti. Y lo más importante es esto, que incluso antes de haberla mandado, nuevamente, todos relax, es que con la película, sin la película, con Toronto o sin Toronto, yo ya me sentía el hombre más rico del mundo un día que estaba en la cama, que no tenía ni para la renta, pero sabía que si tu meta es serle fiel a Dios, todo lo demás es irrelevante. Si hay películas, si hay discos, si hay proyectos, si no hay proyecto, porque de eso está fuera de tus manos. O sea, ganar Toronto está fuera de mis manos. Si se ganó, qué bueno, para la mayor gloria de Dios. Si no se ganó, qué bueno. O sea, lo que no se vale es lo que dije hace un momento, es comprometer tus principios con tal de llegar a tener un proyecto, porque eso no te va a saber a nada, maestro. O sea, tarde o temprano, eso como dice Pedro, eso no sirve. O sea, la doble moral no sirve. Yo trabajo soy encubierto, trabajamos con la CIA, con el FBI. ¿Qué le dices tú a las mujeres feministas que tienen argumentos para defender su cuerpo y la decisión frente a los argumentos de la vida? Mira, aquí creo que a unas 2 horas, 1 hora y media, tengo entendido, de Guadalajara, hay sets de pornografía infantil. Y le digo, mira hermano, como en la película. Me voltea a ver y me dice, ¿qué? Dijimos nosotros. Si Estados Unidos es el consumidor número 1 de sexo con niños en el mundo, y ustedes son el país más poderoso, tienen el mejor ejército, presupuesto, tecnología, inteligencia, etcétera, acaban con este proyecto de una vez y por todas. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Antes de decir sí al proyecto, Tim fue muy honesto conmigo. Me dijo, mira, esto es un proyecto muy peligroso. Yo tengo muchos enemigos. Esos enemigos serán tuyos también.